No había venido todavía. Recibí, antes de subir. ¿Puedo decir algo? Esto es alta gama, compadre. Espérate. Porque el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. Siempre desde él. No, pero usted lo que tiene que explicarme es que si el arrebatamiento es antes, entonces usted me va a explicar a mí cómo que Jesús viene, busca la iglesia, se va y vuelve entonces. ¿Y quién le enseñó eso? Yo le enseño eso. ¿Y cuándo? Pero se supone que si el arrebatamiento es antes y es él que lo va a buscar a la iglesia, entonces él viene y se va. Los problemas es que eso no es la venida. El arrebatamiento y la venida son dos cosas distintas. ¿Son diferentes? Son distintas. Y entonces El arrebatamiento ocurre concomitante con su venida. Con su venida. No, la Con su venida. No con su venida. O sea, junto. No es importante. Cuando él viene va a la iglesia. Porque no hablaba porque usted no deja hablar a la gente. Es que, no, es que primero tenemos que entender los contextos. Número uno, la palabra venida está mal traducida en griego. Okay, ¿cuál es? Hay más de 5 Parousia. palabras griegas. Para usar la primera, que no es llegada, es presencia. La presencia de él Que hace involucra una llegada. su venida. Está la palabra ergomai, Ergomai, sí. que está en Mateo 24:39. Sí. Está afanero, que es manifestación, que incluso es otra palabra. Usted no sabe de lo que está hablando. 64. Está también. Apocalipsis. Sí, pero está bien, ok, está bien, lo estoy viendo tan bueno. Yo quiero hacer una pregunta. también Cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, Exacto. luego lo mismo que hacemos. ¿Ese es el arrebatamiento? Sí, claro. Que ocurre en su presencia. Exacto. Está Cristo en esa Sí, sí, claro. Pero no vino. no vino. No vino. Se quedó en el cielo. Está en el aire. Hemos llegado, ni todo ojo le vio. Es una parada en la luna. Álvaro, se paró en el aire. En la Biblia. Lo dice la Biblia. Vamos a realidad. Sí, sí. Se supone que, vamos a hablar de dimensiones. Sí. Se supone que la Tierra. Número uno. Acuérdate que hay textos y contextos. Pues sí, perfecto. Ok, perfecto. La Tierra Sí. es una dimensión, vamos a Exacto. poner. Ah. Para él llegar a esta dimensión, tiene que aparecer en esta dimensión. Una cosa es manifestación a todos los ojos, a todo el mundo, y una cosa es que él se aparezca en el aire. ¿Y la manifestación iglesia, cómo es? Entonces, déjeme hacer una pregunta. A todo el mundo en gloria, que todo el mundo le va a ver. Al paso Pero que si hay él le va a ver respuesta ahí. al paso. Oye, Pero una no, cosa si él le va a ver, no está oye, ahí. te explico, una cosa es que Cristo venga para dejarse ver por todo el mundo, todo ojo. Okay, Y la En el otra. arrebatamiento, Ajá. ¿Qué pasó? Cristo recibe a la iglesia en el aire, Sí, no pero está en desciende, este mundo. no, pero que no viene al mundo, no viene a la tierra, no pisa Pero la si lo tierra. reciben en la. ¡Ah! ¿Y por qué pisa la tierra? ¿Dónde Hermano, lo dice? Búscamelo en Tesalónica 4. Pero, está bien. No, pon tú que no pise la tierra, Sí, que Tesalónica está en el aire. 4, Exacto. Pero ok, pon tú que está en el aire. Sí, sí. Eso no significa que no esté en esta dimensión de tierra. No, es que tú estás manipulando una información. No, la está manipulando. Claro que sí. La única cabina que tiene esa, y siempre fue el anciano. Aquí nada más, mira una sopa a todo lo que da. El tema principal. Eso es Hopi. El tema principal. Mira, Hopi. te estoy enfocando a me la recomiendo. Dale. El tema Sí, pero tiene que principal enojarte. de Tesalónica 4 es el arrebatamiento, la reunión de la iglesia con Cristo en el aire. No la llegada de Cristo en gloria. Llegó algo que me apasiona más Está que bien, lo demás. pero voy a decir esto. Pero siéntense para acá, siéntense para acá. Dale para acá, siéntate, sigan aquí. Ve a comer. No, yo voy a comer. Ven a comer, ven. Nosotros lo que nos vamos a sentar. Para mi postura. Pero vamos a Le hacer. falta Yo no sopa. Voy a hablar. Yo Vamos voy a- hablar oiga, todavía. Esta es la mía. Vamos a hacer pre y Lo que post. pasa es que esta no Pero tiene cosas. pre y post, pero sin Pero sin- con con orden. Sin Ignacio. No, Perdón, no, Eli Belón, Eli No, Belón. es que Ignacio no entiende. No, Belón Tú no. sabes los textos bíblicos Belón que tiró igual que Ignacio Ignacio. fuera de contexto, ilógico. Ignacio, el único teólogo que yo he visto diciendo texto incoherente es Ignacio. Y él se enoja cuando se lo dicen. Mira, la iglesia- prepárate para eso. Pero cállese, amigo. No es que yo no voy a debatir con Ignacio hasta que él se modele. Haga silencio. Porque yo no, oye, yo no voy a debatir con Ignacio hasta que se controle. Pero ¿y no viniste a desafiarlo? Me dijiste ¿A ahora quién? mismo. ¿A él? ¿A quién? No, yo voy a ponerlo claro. De que deje de estar diciendo que yo soy un comentarista muy bueno. Porque él sintió aquí cuando debatimos nosotros ahí el tema del recasamiento. Él sabe que yo no le decía. Ah, porque yo pensaba que tú venías a desafiarlo. No, hombre. Ah, porque tú le vas a mandar un mensaje y él te va a mandar otro peor ahorita, No, por no, siempre no, fuerte. Desde que lo ve. Desde que lo No, ve. él lo hizo, él me mandó fuego en el tema. No, de pero la ahora tú le estás resurrección. mandando fuego. Él me está Yo le voy a mandando- poner así mensaje directo de Él Carlos me para está mandando Ignacio. fuego a mí desde el tema con ¿cómo llama? Con Wander, que habló de mí también, y lo dejé tranquilo. ¿Por qué tiene celos? No, yo no sé qué es lo que él tiene, lo que tiene que someterse. Usted lo que No, tiene que relax. aprender karate y va a debatir con. Yo creo que Ignacio. Yo creo que Ignacio anda armado, varón, así como te lo ves ahí en la guagua. No, pero tú Él sabes que no se chercha. tiene lo suyo. Ya te asustaste, ¿ves? No, hombre, mi hermano. Pero venga acá, no. le cayó algo. Mira, no, oye, no voy a decir la verdad, ponme el público. Miren, yo soy una persona que soy totalmente bíblico. No me quieran ver a mí entregado a un debate de verdad. Ay, mi madre. Poca gente sabe cómo yo soy un debate.
A Zahir me le pone ahí chan. De verdad, en serio, en serio. Y Te- ¿qué te dije a ti? No me gustan los debates porque hay momentos que me vuelvo. Un demonio. No, no, verdad, hay un ego que a mí se me zapa. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí. Hay un ego que no me gusta. Yo a la gente, el debate, le digo, vamos, sí, soy yo conmigo el pleito, ven, habla conmigo, ven, vamos. No, pero en serio. Vamos a hablar del tema del pretribulacionismo y por qué entendemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Hay contextos y diferentes contextos. Hay textos de la venida de Cristo que utilizan palabras distintas en griego porque hablan de temas específicos. Por ejemplo, la reunión de Cristo con Cristo en el aire, la cual no especifica que va a descender con la iglesia. Ahora, Colosenses 3:4 especifica que la iglesia viene con Cristo. Dice, cuando Cristo se manifieste, ustedes serán... Según diga Carlos, Cristo viene 3 veces. No, yo he dicho eso. Vino la primera vez, Yo he dicho eso. viene en el aire, nada más se va a manifestar en el aire. Yo he y dicho después eso. vuelve a pelear. Yo he dicho eso. El arrebatamiento no es la venida de Cristo. No, velo, no ponga No he cosas que dicho no eso digo. en ningún momento. El arrebatamiento es Cristo que lo viene a buscar, pero no es la venida de él, es No, que viene al aire nada más. es que no hay una venida en el arrebatamiento. ¿Y qué es lo que hay? Una llegada. No, hay un Y el recibimiento aguacate. en el aire. Cuando tú hablas de venida, tienes que irte al contexto bíblico. Venida de Cristo a la tierra. ¿Por qué Todo te el mundo hablas le de verá, eso? ¿Estás enfermo? todo el mundo le va a ver. Ahora, cuando hablamos de Cristo y la iglesia en la reunión, en la parodia. Y si Dios no libró a ninguno de sus antepasados de ninguna tribulación, Acevedo ¿qué dijo lo que hace? ¿Qué lo hace tan Acevedo dijo que la especial? iglesia no va para el cielo, dijo Acevedo. La iglesia jamás No, es que pisará eso cielo. es otro tema. Si Dios no raptó a nadie Sí. de una Sí, tribulación, hubo una. ¿de qué tribulación raptaron? No. ¿Y no estaba pasando tribulación? No, pero lo libró de la del No, pero eso no, Pero eso no es una la tribulación. casa en hebreo fue llevado, es arrebatado. ¿Tú sabías eso? Pero ¿y por qué? Oiga, Mira, ¿por qué? mira. No, diga con lo hebreo que usted quiera. ¿Por qué Dios no raptó de tribulaciones a la gente que fueron grandes Por dos cosas. y a nosotros que somos malísimos sí no quiere raptar? Sencillo, mira. Número uno, hay ejemplos tanto de gente que fueron guardados de tribulaciones como gente que fueron guardados Guardados sí. que fueron guardados durante y aún exentos de tribulación. Por ejemplo, Noé fue guardado durante el diluvio, Ujú. pero él no fue librado del diluvio, sacado, la casa, arrebatado, llevado fuera. Escucha bien. Tú no entiendes eso, tú no lo dijeron. Tú no lo dijeron. No le está confundiendo nada, está diciendo las cosas como son. El único evento que se confunde con el juicio divino Sí, es el pero, diluvio. sí, pero mi rey, no. Y eso que no hablamos de Sodoma Sí, todavía. pero mi rey, no te tergiverse. Escúchame. Dios nunca se llevó no, a oiga. no para el cielo. ¿A quién? Escúchame. Ahí no para el cielo. ¿Dónde se lo llevó? Para la abismo. El concepto No, para la es abismo se lo trasladar. llevó, para la ¿A abismo. dónde lo llevó? Casa Hay, trasladada. la cash, hay 32 términos en traspuso. hebreo. Y uno de ellos es arrebatamiento. Ahora, Uno de ellos, pero Ahora, uno de ahora. los primeros es trasladar. Uno de Moverlo ellos. moverlo, que es la misma palabra que se utiliza pero en se lo hebreo. llevó. Que se lo Ahora, llevó hebreo. la pregunta Sí, es, pero no ¿para dónde solo se lo llevó? él no se lo llevó porque iba ¿Para a dónde lo llevó? No le Para especifica. Plutón, para ¿Para dónde Plutón. lo llevó? No se le Oye, Escúchame, vamos a usted que lo lleva para el cielo, pero no se lo llevó. sí, pero no se lo llevó porque iba a Yo quiero que ellos me digan para dónde se llevó Dios Enoch, Este hombre que dice- nunca aparece de nuevo en la Biblia. Di que para la Y Biblia. aparte de eso, el apóstol Pedro dice que nada más Dios salvó a 8 personas. ¿Y la número 9 dónde estaba? ¿Dónde estaría? Dios le bendiga. Voy a comer. No, eso. Hermano, la no se pone lo llevó contento. para el abismo, entiéndalo, no se lo llevó para el abismo. No, papi. Este hombre dice que se lo llevó para el abismo, déjese de eso. Te fuiste, Acevedo. No, ahí. lo que pasa es que ningún ser humano, ninguna carne y sangre, eso está escrito, no Sí. pisará el reino de los cielos, jamás. Ajá. Bueno, el reino de los cielos no, el cielo. Juan 3:13, tú me estás utilizando. Sí, pues. y no, y aparte de eso, pero sí, no, sí, no, yo te voy a utilizar otro, Mateo. No, cualquiera. Nadie ha subido al cielo. Mateo. Perdón, Juan. Nadie ha subido Juan 3:13. Sí. Exacto. Nadie ha subido al cielo sino el hijo. Ahora tú tienes que leer el 12 para entenderlo, el contexto de ¿Qué eso. dice el 12? Están hablando de revelación, están hablando No, de subir al cielo. No, están hablando del nuevo nacimiento. Ajá. Del nuevo nacimiento. Se le está cuestionando hasta al Señor. a Nicodemo hasta el 12. Y luego Cristo, después del 12, habla y dice, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, fue que se ve el cielo, en conexión con el tema del nuevo nacimiento y la palabra que Nicodemo no entendía. Cristo es el único calificado de traer la revelación del cielo porque él ha estado allá. Eso es lo que realmente está diciendo el texto. No está ahí. 3 de 3. 3 de 3. Claro. Eso le está diciendo yo soy la palabra.
Eso es lo que decía Sí, el libro de claro. Deuteronomio. No Es digas que- en tu es que corazón. tenemos que leer el texto en Óyeme, el contexto. pero cuando Jesús está hablando de eso, Claro. está hablando de lo que le dice al pueblo de Israel a través de Moisés. No digas en tu corazón, ¿Por qué no ¿quién dice subirá al cielo? Pero, ¿Qué Y dice? nos traerá la Espérate. palabra de allá, porque cerca de ti está la palabra. Pero, Entonces Jesús, pero, oye, eso está hablando de nuevo nacimiento. 13, Y está hablando de una revelación 13. que le está dando a Nicodemo. Está bueno. El cambio brusco fue Sí. del 12 al 13. sí, pero oye que cuando Jesús le dice a él, nadie subió sino el que descendió. Exacto. Eso tiene paralelismo No, eso con la no es. Torah. ¿Por qué? Porque recuérdate que en el Éxodo el Señor le Pero, dijo al espérate, pueblo, espérate. Aparte de eso, con relación al tema que él estaba hablando con Nicodemo, recuerda que hay un cambio brusco. y Jesús le de dice los la textos. palabra. Dice, si yo te digo a ti y te hablo cosas terrenales y tú no entiendes, ¿cuánto más las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo. Sí, Sino, El que descendió del cielo. ¿con conexión a qué? El Hijo del Hombre. Se está hablando que ahí de que nadie ha pisado, puede pisar el cielo de los cielos. No está hablando de eso, hay que leer el contexto. O sea, el único Una que pregunta. oye, Juan No. 7 dice, la doctrina que yo le doy a ustedes, me la dio el Padre. ¿Dónde estaba Cristo cuando yo le di la doctrina? Entonces, vamos a hablar claro. Pero ahí en la Torah Moisés había dicho, o Dios a través de Moisés había dicho, no digas en tu corazón, ¿quién subirá allá y Sí, nos sí, traerá entiendo. la palabra? Porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu revelación. Jesús le está diciendo, yo soy esa palabra. ¿Entiendes? Que ha descendido a ti. De la Torah viviente, ya. Exacto. Acevedo. Pero Dios bendiga. Ay, pero todavía tú estás grabando. Dios bendiga ya. Ya va a salir ahí que tú dijiste que no se lo llevan para lo mismo. Le voy a regalar a los boss, aparte de ellos. Vamos a ver ese estos tema. documentos ¿Dónde está para que Emanuel? vayan ¿Dónde está preparándose. Hay más todavía por ahí. Pero, No hay manera. pero el asunto es que yo no debato porque a mí no me gustan los debates. Y lo he dicho a ustedes. A mí tampoco. Miedo tiene, broma. No, diga que miedo. Es que usted no me entiende. La pretribulación no hay manera de sostenerla. Claro que sí, mi hermano. Yo le sostengo. Yo tengo un video que No, porque no puedo ofenderlo a ti, varón. yo tengo una hora. Yo tengo una hora explicando eso. Nunca lo tuve. Pues entonces enfréntate a Bacano y ya. Problema con quien sea. Lo que pasa es que yo creo que se entienda que a mí los debates no me gustan. Yo lo he dicho, todo te he dicho a ti. Entonces, no te gusta que te contradigan. Bacano. No es eso. Ojo, no estoy diciendo que mi postura sea la verdadera. Solamente son posturas. Lo importante es que Cristo viene. El arrebatamiento sea antes, durante o después de la tribulación. Lo importante es que seremos arrebatados y que Cristo vuelva. Amén. Gloria a Dios. Oye, te tiene que Usted ir. tiene que pedirme perdón a mí, porque usted me escribe. No, hombre, después del debate que te pida perdón. Después que tú lo acribillas. Lo que pasa es que yo comento, varón. Yo comento, pero no es por... Yo le monto eso en 5 minutos. Ajá, pero lo desmonta como. ¿Quién yo? Así que tú dices, desmonto eso en 5 minutos. Es menos, yo creo. Yo no estoy de acuerdo que acribillen a mi hermano Bacano así de esa manera. Ministro, vamos a hacer, Yo no estoy de acuerdo. vamos a hacer un debate Necesito segunda vuelta. de hombre. Serio, Sí, claro. paso por paso. Sin Ignacio. Con tiempo. No, Él y Belón. No te bendiga, Ignacio, lo que pasa es que quedaste feo. Él y Belón para ti. Espérate, no. mira, ni Belón ni Ignacio sabe lo que estaban hablando. No, que... no, Ignacio estaba lejos. Y aquí el manso lobo. ¿Eh? Yo te puedo defender. El problema es que yo no estoy hablando. Él tiene sus luces. Oye, si te vas con el manso cordero, va a decir que Cristo viene a traer dos No. tablas de Para que, piedra. ¿oíste? no, para que me saltan a mí que con Apocalipsis 14. Y que los 144.000 sellados son de que la iglesia. No, Oye, no, no, ya, yo eso escucho cosas. no, eso no es de la iglesia. ¿Y qué es lo que yo que usted tiene que ir a la iglesia? Eso son mi tribulacionismo, eso yo se lo estoy diciendo. ¿Tú apoyas eso? Ah, yo pensaba. ¿Tú crees que los 144.000 son de No, la no es la iglesia. ¿Y yo porque Tú judío étnico, A varón mí me sorprende que lo diga, étnico. Yo Ahí soy Jesús mitri para la óyeme, ¿Tú eres mi? óyeme. Ahí Jesús está defendiendo. Oye, creo que está cumpliendo ahí. Ezequiel 37. Cuando Jesús dijo, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de Israel, ahí es que él va a recoger a las 12 tribus. Ahí se cumple ahí. Porque el Mesías tiene que reunir a 12 tribus. ¿Entendiste ya? No, pero me gusta como yo el patrón Bacano. Vamos a hacer un debate Serio, para enseñar a la gente. serio, ¿verdad? Pero yo voy a venir. Cuando el ¿Sabes Señor cómo yo voy a dice, venir? oye, cuando el Señor dice que lo va a Con los entregar. guantes. Óyeme, en el libro de Ezequiel 37 está profetizado que el Señor va a entregar. Yo me siento como cuando Rafael Polanco me retó Mire, ¿Con quién? al tema del rap. Así me siento yo ahora mismo. Con el pastor Bacano, ¿cuál es esa presión? Sí, no, claro. No, con presión no. que No tengo cómo- el deseo de debatir. Mire cómo lo vamos a hacer. Sí, pero lo siento yo en arrogancia. Yo, usted, pastor, yo. Usted va. ya. No. La arrogancia, no. Es que esto es muy- Pastor tiene que soltar su arrogancia. Sí. Hay un debate que... Ay, no, gracias. ¿Qué vamos, clase? vamos, Ya, vamos, amén. Vamos a comer otro chin. No, yo no. Sí, yo sí, no. ayúdame, No, pastor. yo no. Oh, por hoy, por hoy. Yo no, ministro. Por Ay, hoy. varón, yo te ayudo. No, no, Yo no, estoy- no. Ah, ¿tú vas a comer más también? Sí, claro. Dale.
No usted que tiene 200. ¿A ti te gustan los debates clásicos? Tú das tu argumento. Pa, yo con esa mío, librita, así, ¿verdad? 270. Mira, así que me gusta, míralo ahí. Óyelo ahí. Óyelo ahí. Un moderador. Viendo lo que tiene Un barriga, moderador ¿no? no vendido. Un moderador no vendido. Oye. Usted que tiene la barriguita nítido, Mire, lo vamos a hacer de la siguiente forma, con reglas. Sí, mami. con regla. Tantos minutos usted explica su postura completa. Ah, pues tú eres guapo. Tantos minutos yo explico mi postura. No, como a mí me está retando, tiene que comenzar él. Mi postura completa. Exacto. Luego entramos en 10 minutos Baja para marzo mañana mismo, De- que no hay de- panel La mañana. refutación. de refutación. Tú vas a tratar uno serio. Usted va a anotar lo que usted, Bájese, lo que usted va a refutar, pero con base bíblica. Claro, mami. Pero no es de que, bueno, usted puede hacer como usted quiera, porque usted es el debatiente, pero no es que usted me va a decir a mí, de que según Charles Barkley, No, Bueno, esto conmigo y Pablo, es conmigo y Pablo no base puede nadie. bíblica. base bíblica y con todas las herramientas hermenéuticas. Y luego al final Hombre, que tú tienes. vamos a tener la Vamos a repetir de conclusión de cada uno. ¿Por Este qué yo no es digo plato ya. que Y- no puede no pasar pasa esto? ¿Por qué yo digo que sí puede pasar esto? Y El mismo concluyo con picante, esto. el mismo limón. Es un debate serio, Préstame el picante. Me gusta pero eso. no, Tú sabes, no es así yo debato. no es Así no di que di. Ah, tu apuesta. No di que di que di. ¿A quién tú vas? No di que di que di que ¿Al di. pastor bacano? Yo voy a Tú vas bajar. contra todo lo que venga No contra la di que di que palabra. cállese la boca usted. No, así no. no, así es un irrespeto. No, eso de perro. Eso es falta de carácter. Como de Es perro. falta de carácter. Y le voy a decir una cosa a usted. A cualquier persona le luce eso, pero a un pastor no. Sí, pero no le van a dar a Ignacio porque él no está aquí ahora. No le Cuídense vamos a de dar. la chón ¿Tú árabe. sabes una cosa? Veloz es Tú cuatro tienes la veces- chón árabe, varón. Oye, Tienes no la chón una cosa a ti. árabe. que- Tienes la chón gra- árabe. Grábelo esto. Lechón. Veloz. La chón árabe. Velo aquí. La lengua maldita. Atiende esta, mira. Yo Veloz. vine virado, fue. Oye, Por eso Veloz que- es 4 veces más arrogante que Ignacio. Lo que pasa es que pues, está Ignacio. Sí, lo que pasa es que Ignacio es más desbocado. Es más directo. Sí, mucho no, más y que es más desbocado. Y Pero bueno, ¿qué es lo que usted se cree? Ignacio tiene el espíritu Amigo, de. amigo, más haga desbocado. silencio. Tómate la pastilla, varón. Amigo, haga silencio. Así porque te digo, pastor negativo. Y hay una cosa, que el que carece de algo Sí. siempre pretende mostrar eso de lo que carece. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento, Pero que una gente primero te hace un debate comenzando. desde que tú pones la mano así, eso es señal de que tú no sabes nada. Desde que tú pones la mano y que. No, di que di que. Y mira, y desde que tú cruzas este piecito así y pones la manita así, dices que yo abrazo esa idea, ya tú no sabes nada para mí. No, mira. No sabes nada. Cuando él hace así, Igual que te parece inventado. saquita Es para muy abajo. bueno hablar de Ignacio cuando él no está aquí, ¿eh? Deja que venga y que te diga, pues Señor, sí. no, Es que yo no voy a debatir con Ignacio. Oye, la primera vez que yo vine aquí, No que califica. yo le confieso, ¿No califica? Que termine el seminario, a Ignacio que termine el seminario que él está haciendo. Cuando termine el seminario y haga un par de institutos Toma, bíblicos yo- buenos, entonces él viene y hablamos. Tiene el gusto como quiere y tú te estás comiendo, te estás comiendo chuleta. No, por eso- Tiene el gusto y te estás comiendo la chuleta. Dame ese conocimiento. No. Míralo ahí como te ha agarrado. Mírenlo ahí. Es un locro de chuleta. Eso es mentira. Miren, Eso es mentira. mírenlo ahí. Eso es mentira. Eso es para Coffee. Mira cómo te ha agarrado. Claro que sí. Eso es para Coffee. mira, Es que él está pregunta, regándose. él pregunta Ese es para sucio. comer. Hermano, mira, eso está prohibido en la Biblia. Yo. Mira, Eso está prohibido en la Biblia. sí pregunto, yo no soy Oye, loco. sí, pero tú sabes que eso está prohibido en la Biblia. No, eso no está prohibido. La Biblia dice que todo lo que te pongan delante, cómetelo sin preguntarlo. Pero no un asunto para ofender. Oye, qué mentira lo que dijo Jesús. Suéltalo. Eso no lo dijo- Eso lo dijo ese señor, ¿no? Exacto, Eso lo dijo porque ese cuando señor. viene a ver, tú Oye, tienes algún pastor, conocimiento que a mí me hace falta. Yo digo, pero Pastor, oiga lo que dice este hombre, que Jesús nos dijo, todo lo que pongan delante, cómetelo sin preguntar. Se lo dijo Fue Pedro, Pablo. fue Pablo, Eso mi fue Pablo, comandante. eso no lo hizo el Señor, no. Talento. Está loco. no, Talento. eso lo Tiene que que dijo, volver a eso la lo que Biblia. dijo fue donde Tiene tú que volver a la vayas. Biblia, talento. Donde tú No, ni vayas. tampoco, no lo justifique. Todo lo El que Señor pusieron nunca dijo delante, eso. ¿qué? No, Jesús lo que dijo fue donde tú vayas. No, nada de eso. ¿Cómo que no? Es que dijo, dígalo. Que donde tú vayas y no recibas la palabra, que te sacuda la sandalia de los pies. Eso fue lo que dijo, exacto, ahora sí. Pero mira, fíjate una cosa. Pablo dijo lo que usted dijo. Para que usted entienda una El cosa. Señor no dijo eso. No metió el nombre de Pablo en tu boca, mi hermano. Cuando yo Ustedes vine lo la primera pagaron, vez. ustedes lo pagaron judíos Escucha, perdidos. escucha. Cuando vine Yo la sí primera sigo al vez. Señor. Está bueno, Atiendan. Él es mi maestro. Mire, cuando yo vine la primera vez. Maestro, ustedes son Paulo, ustedes son paulistas, ustedes son Ahí me ahorro No, 25. No se lo enseña a Milane, que él le gusta eso. Qué mala maña. cristocéntricos. Él dice, Demonio de así secretaria. es, el que anda el que dice andar en él debe andar como él anduvo, no como Pablo dijo, es como él anduvo. Ah, pues se contradice Pablo y Jesús. ¿Eh? se contradice. No, nunca, jamás. Yo nunca pongo un Pablo así. Un Pablo incoherente, jamás. Pablo es coherente como el Señor, igual. Que no hable de Pablo, varón. No hable de Pablo. Pablo es totalmente- Habla de Juan. Mira, oh. el odio de ustedes a Pablo, los judíos. No, el odio que la teología actual le ha puesto a Pablo. Ustedes Ese odian es a el Pablo problema. porque Pablo no es como- Pablo Pablo no es antitomano, quebró los no es judíos. nada de eso. Lo quebró. ¿Qué, bueno, qué? Le quitó hasta su rito más simbólico, la circuncisión. No, él mismo Pablo lo dice. Romano, Pablo no dice. Número uno, no fue Pablo, fue Jacobo. Número dos, Dios no dijo. Dios
dijo eso ya hace mucho tiempo. Nosotros le hicimos caso a Pablo, no a Jacobo fue. Pero es que Oiga bien. pero el maestro de Pablo Jacobo. No importa El eso. maestro de Pablo Jacobo. Oye a este, oye a este. Que- oye, te voy a Oye decir. a este. Es tanto así que quien buscó a Pablo fue Bernabé. Como maestro, ninguno le enseñaron a él. ¿Quién le Pablo enseñó? dice claro que su evangelio no lo recibió por De- hombre, Pero el sino evangelio. por revelación. Por Una cosa es el revelación. evangelio. ¿Y qué fue lo que le enseñó? Pero está bien. Habla. El evangelio. ¿Lo enseñó a hablar? Espérate. ¿A qué lo enseñó? Espérate. ¿A qué lo enseñó? Espérate. Puedo decirlo. ¿A qué lo enseñó? Pero puedo decir- No le enseñó el evangelio. Entonces, ¿a qué lo enseñó a hablar? Puedo Mi comandante Pablo sabía hablar. Sí, pero yo sé. Dominaba la Torá, dominaba el copto, el griego, el hebreo, el arameo. Ahí yo no te puedo decir siempre. Rastrero. Para que usted venga de irrespetuoso, decir que eres esquizofrénico, bandido. Pifiate ahí mismo, pifiate. No. Espérate, esto me declaro muchas cosas. Número uno, Pablo como tal debió de ser enseñado. Y Pablo duró un buen tiempo siendo enseñado. Oye, a este. Es Pablo, ¿a qué fue a su isla? ¿A dónde? Perdón, a su nación. ¿A dónde era? ¿A dónde él era? No fue capacitado en teología. Ah, no fue. Pablo A Tarso. estaba formado. Pablo estaba A formado, Tarso. papi. ¿A qué fue? Nadie tenía nada que enseñar a Pablo ahí. ¿Es verdad? Era el agnóstico. Nadie tenía nada que enseñarle a Pablo. Ponme la cámara. Nadie. Ponme la cámara. Nadie. El Espíritu Santo le enseñó, El buen fresco. agnóstico Piñero, que muchos evangélicos lo usan para darle clase. Es un bandido. Este lo usa. Pablo tenía sí Sí, maestro. sí. Pablo sí tenía maestro. El mismo que dice que Pablo no era erudito, tiene un comentario con Hegel diciendo que sí, que era posible que un judío pueda recibir enseñanza de esta alta gama fuera de Jerusalén. Ya por el Tengo la evidencia, por si la quieren yo la subo. Chao. Pero cuál es, Miguel. ¿usted me puede contestar eso? Antonio Piñero, A ver, ¿qué dice? él niega que Pablo no pudo haber aprendido Torah fuera de Jerusalén. Pablo te digo todas, claro. Aunque está de acuerdo que sí, Yo estoy de acuerdo, pero que él la más Oye, cállate. Sí, pero porque él dijo después que primero que sí. sí, pero Hizo un estudio sobre Ya eso. cállese, sí, Acevedo. pero no, escuche, porque yo Haga adhiero silencio. muchas cosas de las ideas de Millero. Yo adhiero Millero. yo adhiero muchas cosas de las ideas de Millero. Sí, yo sé, yo lo tengo muy en cuenta. Me dijo Pero hasta ahora sí, Crosti a pero mí. ahora sí, la Torá hebrea, hebraica, no salió de Jerusalén. Jamás. Depende. Mire, No salió de después que usted Jerusalén. entiende- La Torá La hebraica. enseñanza torábica, No, sí. no, la soñanza sí, Ok. pero la Torá como tal, No, tú tenías porque- que aprenderlo allá en Jerusalén. Bueno, que para el tiempo helenístico ya los estudios de habla griega, la Claro, diáspora, la diáspora. permitió que el conocimiento toráico, así que se llaman, Sí. los autores lo conocen así, Sí. alcanzara las fronteras, los límites, fuera de Jerusalén. Habían fariseos fuera de Jerusalén. Pero sí, pero a donde estaba Pablo, pero sí estaba, está la bien. Septuaginta se hizo para esa gente. La Septuaginta lo hicieron esa gente, no para esa gente. No. Lo hicieron esa Bueno, gente. fue esa gente porque fue el- cosa. ¿Para qué hicieron la Septuaginta? Pero la para Septuaginta la nace diáspora. ¿dónde? ¿No era de Alejandría? Claro. Pues entonces, pero no nace en Jerusalén. ¿A quién buscaron? Buscaron judíos, pero no es de Jerusalén. ¿A dónde lo buscaron? No eran Mira, judíos se ve de la cara y Alejandría. se llama mejor. Eran judíos que habitaban a los Eran alrededores. lingüistas judíos. Sí, eran como lingüistas, Heródoto. sí, claro, que sabían de naturaleza No, pero hebrea. eran judíos, Y eran también, judíos. sí, pero eran judíos, Los pero mejores. no eran naturales de Jerusalén. Eran Sí, Eran así alrededor de No, Jerusalén. no, Era vale, alrededor. vale. Por eso tú buscas la historia, Oye, pero tú lo oye, ves, todo lo ves no es loco. Los de Septuaginta primero eran eruditos, de la más alta gama. Claro, por supuesto, pero Ok. no vivían en Jerusalén. Ok, bueno, no sé, ya esa información habíamos que investigar. Sí, Eso es lo que información estoy es diciendo, tuya. eso es lo que estoy Es diciendo. que no tiene vivían en dos Jerusalén. Lo que tengo historias, porque información- hay una historia que dice que fue a través de los La información que yo tengo, 70 perdón, eruditos. perdón, la información que yo Y hay tengo, otra que dice que duraron 200 la años. información que yo tengo es que eran los 72 más fuertes en el dialecto, de lo que quedaba del hebreo, porque el hebreo estaba en decadencia. en Sí, el pero siglo está I. bien, buscar 72, pero oye, ¿cómo fue? Fue supuestamente inspirado, revelado a cada uno, el mismo texto, igual. Ahora yo lo O voy a sea, decir. fue que Y pusieron. lo primero que lo pusieron tradujeron en- fue la Torá. Exactamente, la Torá era la Biblia, los no había 72, más. Exacto. exactamente, los 72 solamente fueron elegidos a traducir Sí. la Torá nada Sí, más, estamos de acuerdo. las 5 leyes. Ya Estamos de acuerdo, después, libro. posterior, los Sí, otros libros, claro, yo se soy- fueron creando durante el tiempo. Exactamente, Incluso- igual que la incluso- Pesita comenzó con esos 5 libros. Exacto. Exactamente. No creamos que no, que la Cuando versión más Jesús se antigua refiere a es la la Pesita, el escritura, Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no es recuerda que cosa, Recuerda que la arameo. pechita es siríaca. Es decir, y es un Siríaca. siriaco tardío. Sí, pero como quiera que sea, estamos hablando del 170 después de Cristo. Sí, pero aún así. O sea, es tardío para los que son la segunda generación del cristianismo. Sí, pero aún así. Pero en cuanto a la comparación de códices manuscritos, por ejemplo, es más antiguo que el Códice Vaticano Sinaítico. El siglo cuarto. El cuarto siglo, sí. Que lo usan los corruptos
Lo Siglo conozco IV. de los textos críticos y esa gente. Que Sí, que dicen que es el más antiguo, dice, pero está fundamentado sobre el códice bizantino. Los dos, exacto. Vaticano y sinaítico. No, el Vaticano es Ustedes de la saben que misma era, del Juan siglo Bautista, IV, del siglo IV al siglo V. Se presume Pero que eso era. Es como dice Acevedo. Eso es lo que dice Maduro. Él El era. Vaticano, porque son uno de los más completos. Porque llama lo que Es vive por eso. fuera de lo que encontraron la claro, prueba. claro, lo que dice. Esenio. Y aún así, Los esenios, que fue lo que no se mezclaron. que- No, espérate. Los esenios también estaban mal, lo único que eran más justos y piadosos. Esenio. Sí. Pero a Los Juan. esenios eran primo hermano de los fariseos. Sí, pero eran más justos. Eran más justos. No, pero Era una rama más conservadora. No, pero espérate. A nivel de principio. Espérate, pongamos la cosa clara. No es ni que primo hermano como así. Es que los esenios, Ya se dieron los esenios. los esenios fueron los primeros que estuvieron en el templo. Ajá, exacto, sí. Los Los hasidí. estaban en el De templo. los hasidí salieron los fariseos. Cuando y los los, esenios. cuando los mardoqueos entran y conquistan la ciudad y el templo, porque fueron ellos los que se mataron con esa gente. Ellos le pidieron un acuerdo político a los griegos es que son de que lo pusiera a ellos, en el baño. Ahí fue que los esenios dijeron no, nosotros no vamos a estar en esa sinvergüenza, y se fueron mejor Cuando yo digo, a la senda antigua. cuando yo digo que son primos hermanos. ¿A dónde tiene fueron? razón. Me refiero Fue para el a que desierto. de los hasidí, que eran los santos, que era una división, fariseos y esenios. Los Exacto. fariseos son Milana, más compórtate. antiguos. Exacto. Los fariseos salen en el tiempo de los macabeos, incluso. Ahí la Exacto. mención. Cuando se dividieron, lo que se Hubo quedaron uno que dijo por ahí, no sé el nombre, que fue que año de Daniel, que dijeron que los fariseos. Yo, No, Este que está aquí. los fariseos salen, los fariseos salen, los fariseos salen, los esenios son los más viejos, los primeros. Los esenios se van al desierto porque no están de acuerdo con lo que está pasando, Exacto. son puros. Y los fariseos Ahí está. lo que hacen es que se separan, ese grupo se separa, que eran los descendientes de Judá, ¿cómo se llama? ¿De qué estamos hablando? ¿De los fariseos? Los fariseos y los saduceos. Habían dos sacerdotes. Sí, los saduceos y los fariseos, los que se quedaron siendo saduceos, que se empezaron a llamar saduceos. Exacto. Exactamente, y fueron los que quedaron como sacerdotes en el templo. Y los fariseos dijeron, no, ellos no tienen la genealogía Exacto. para ser sacerdotes, porque tienen que ser de la tribu de Leví, y ellos no son de la tribu de Leví. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Se fueron de ahí y formaron lo que nosotros conocemos como las sinagogas. Sí. Y ahí entonces donde está la división. ¿Quiénes? ¿Los fariseos? Los fariseos fueron los que fundaron la sinagoga. Que Jesús viene de ahí, ¿eh? Sí. el señor era de... Él era fariseo. Fariseo. Jesús era fariseo. Fariseo. Porque la gente habla del fariseo como que el fariseo es un demonio. No, lo que pasa es que es igual que hablaba de la sana doctrina Y ahora. había diferentes tipos de interpretación. No, o sea, El mensaje de que cuando Jesús- ya tuvo que escuchar la sana doctrina, lo que piensa primeramente en esa gente Oye, allá. el mensaje de Jesús coincidía. Yo no entiendo. No te lo ve tanto. Pero este hombre no entiende. No te lo ve tanto, no te lo ve tanto. Fariseo. Pero miren el lío para matar a Jesús, miren el lío para matar a Jesús. Los fariseos andan buscando porque Jesús Jesús era una corriente. Habían pasado 42 mesías, hermano, y lo habían matado a todito. La manera lo dice. La diferencia de Jesús fue que Jesús No, resucitó a otros se fueron al y desierto. aquellos no habían resucitado. Exacto. Pero cuando Jesús viene y implanta su escuela prácticamente, implanta su forma de él enseñar, los otros fariseos que están ahí le están tirando porque el judío vive de eso, de los debates. Tú ves como nosotros, que los judíos, la vida del judío era debatir escuela contra escuela. La verdad. Entonces, Cuando ellos Jesús se le paraba a los fariseos, era el maestro y los discípulos atrás. a debatir, Sí. escuela contra Con todo el escuela. Y Jesús coro. era duro. Entonces el lío era que Jesús, cada vez que le soltaba un rafagazo, lo dejaba así, mira, Vacío. a esa escuela, lo estaba humillando. Y tanto así que se unieron las tres sectas contra Jesús. Pero oye, ¿cómo no son? se llevaban ninguno y se unieron contra él. Oye, cómo se unieron los fariseos y los saduceos. Oye, cómo se unen. Así Porque hacen también mucha gente para unir existían, los hombres de Dios. también existían Wow, qué Diablo me lo profundidad. vaya los descendientes, Hasta los vida descendientes caro. del Macabeo. O sea, ¿Cómo que estamos llamaban? hablando de Macabeo. Que andaban con Los celotes. Los Sí, celotes. Pedro era uno. No, Barrabás era un celote. Pero los celotes son posteriores. Sí, pero ellos surgen. Los celotes de Judas el Galileo que Mira se qué es lo que pasa levantaron con los celotes. posterior. Que Mira le que lo- llaman a la mira que lo que pasa en con el los año celotes. 6. Los celotes. En el año 6, sí. Oye, Eso es posterior, los ya. celotes lo que están No, buscando es. posterior, pero Los no, celotes Eso es lo que me gusta, él sabe historia. Pero- Es de verdad, es después, lo que él dice es después de Cristo los pero el celotes. problema es- En el siglo 6. Lo ¿Quién escribí en el fue año quién? 6. En el año 6. Espérate. No. En el año 6. Para el tiempo de Cristo, ya Cristo siendo hombre, había celotes. Sí, claro que sí. ¿Qué? ¿Dónde? No. ¿Cómo te lo demuestras? ¿Qué era Pablo? ¿Qué era Pedro?
Pedro que No, y Barrabás no, también. Pedro Simón el celote ¿Qué también. era Pedro? Simón el celote. ¿Qué era Pedro? Simón el celote. Simón era Simón, el celote, pero no ese Sí, Pedro. pero no Pero era. Barrabás, Pescador. Barrabás era pescador. Vuelvo y te digo, ¿qué tenía Pedro cuando fue? Es verdad, porque eso es 2 años, después que Jesús nace. Había 2 años que Jesús nace que salen los celotes. Hey, ¿con quién es mucho Claro. Pedro? Los celotes estaban cuando yo- Claro, 2 años después que Jesús nace que se dan lo del celote Hermano con mío, Judas. es que- Judas el Estamos Galileo. hablando que cuando Cristo estaba Pero es que grande, Italia- ya había un movimiento. Claro, es verdad, es ahí. 2 años después que Jesús nace se fueron los movimientos de los celotes. Con la espada que andaba los celotes. Es que incluso. Un cubierto, le clavó un Barrabás, cubierto, Pedro. Un palo. Con un cubierto. Barrabás es Le clavó un un líder de cubierto. los Mira, celotes. aquí entre nosotros. Espera, yo voy a decir- Bíblicamente. No, Barrabás lo que era sedicionista. Pero Los celotes degollaban a la gente. Los celotes degollaban a la gente. Y Pedro no le tiró de que uno le. Ya, pero que de mire, ahí, ellos le cortaban a veces todas las extremidades. Le cortaban los 2 brazos, las 2 piernas y la de cabeza. ahí es que sale la palabra. Ellos dejaban su marca. De ahí es que sale la palabra sicario. Porque la espada que ellos usaban se llamaba sica. Sica. Y de ahí es que viene la palabra sicario. Aprendan, que aquí se aprende de todo. Aprendan. De la espada que ellos cargaban para degollar a la gente, que eso se llama sica, ese ¿Y por cuchillo. qué tú le dices con tanto placer? De ahí- por eso. de ahí sale es que la palabra sicario. Barrabás. ¿Y tú sabes de dónde salieron los celotes? Por el alto costo de impuestos. Sí, y Cuando Porque los celotes trataban de reivindicar los macabeos que entraron en aquel tiempo Sí, y tumbaron pero lo a fuerza de mataron. espada. Y a la fuerza de espada ellos querían hacer lo mismo. y ahí tenemos que entrar que Barrabás no era un ladrón cualquiera. Era un héroe. Un líder, Para los un judíos. líder. Porque él había matado a un líder de eso. Él era No, y que era un revolucionario. O sea, él era Un sedicionista. Él hacía sedición, insurreccionaba al pueblo. Y otra Es cosa, así. a Juan se le Vamos, atribuía, a Juan se le atribuía que él era ¿No quieres esenio. el ching? Porque Juan tenía la característica de los esenios. Estaba en el Y desierto. de hecho, cuando dice vos que clama en el desierto, Sí, claro, sí. tenía la característica. Juan no se juntaba con todo el mundo. Sí. Juan vivía en el desierto y Juan no comía lo que comía todo el mundo. Era como yo, era como yo. Entonces, es a Juan, No se como todo cree el que mundo. Juan, Tú eres Juan de yo ese veo tiempo. cierta lógica en que Juan fuera esenio, aunque a Juan el Bautista, aunque los esenios vivían apartados. ¿Por qué? Porque esa gente se sentían tan puros Sí, cierto. que no querían No eran comunes al pueblo. contaminarse y no salían al pueblo. Hay Incluso, líneas que dicen que, gracias- ese mismo grupo religioso fue que formó a Jesús teológicamente. Eso es Ah. Diga, Carlos, ¿y por qué hay un anacronismo con Simón el Justo? Bueno, que ya tenéis que meterse a Simón. Bueno, tenemos que ver el Te agarré fuera de base para cortar el video. No, ¿está no bien? podemos ver el texto. que fue Judo No. Simón ¿Eh? el que habló. No, que Simón el Justo no aparece. Cuando dice de que había un hombre llamado Simón el Justo, cuando tú buscas su fecha, no es ahí. Él no vivió por ese Mira, tiempo. hay algo que en la Biblia tenemos que entender. La Biblia no es un libro de historia. Sí tiene historia y es Sí. histórico. Y no solamente eso, hay mucho más anacronismo. Claro. Hay un problema con Caifás también. Oigan, tú no has llegado a ese nivel, pero se aprende. Hay incluso errores. Por ejemplo, mira, cuando Cristo nace o cuando Cristo comienza su ministerio, se habla de Tiberio, el 15 de Tiberio. Tiberio Arias. Sí, Entonces, en Lucas, y no tampoco estaba Y ahí. hay un problema, yo sé, Sí, cronológico. de fecha. Exactamente. Y también, en base a Tiberio, hay un problema también si Jesús entró fue el 29 o el 28. Que si no fuera por Juan, la entrada triunfal, si no fuera por Juan que detecta 4 Pascuas, Tres que me hubiera gustado. Pascuas. 4. En el 2, en el 6 y en el Cuatro. 18. Eso celebró 4. Y lo que pasa es que es la última. Sí, pero Jesús entró un sábado. Jesús Es lo que entró, dice, la no. entrada triunfal fue un sábado. Hay dos El solamente. día de Nisan. Un Yo lo que te digo, Esa. la del capítulo 2, No, un capítulo sábado no 6 y pudo la que ser. murió. Sí. La del capítulo Fue sábado. 2, la del capítulo Yo 6. creo que entró un domingo. Oye, Sí, Con ese reperpero de gente, no Oye, un fue sábado. sábado. No, No fue sábado. Fue sábado. No. A mí fue un domingo. Sábado no puede ser, mi hermano, si, ¿no? Si él entra. 14 de marzo. Varo, no lo van a recibir con ese reperpero de gente si es sábado. Pero que él no estaba haciendo una gran cosa. Ah, no, me he regado, compadre. Varón, había mes por todos lados. Era bien Cristo reposo. entra 10 de Nisan. ATM, como dicen en Colombia. El Oye, día de Nisan. Porque el día de Nisan era que se seleccionaba el cordero. Sí. Eso entró como rey para que se Ok, cumpliese. lo que son posteriores, disculpen, lo que son posteriores son los ebionitas. Exacto. Bueno, eso es Bionita, eso sí. Que Jerónimo, Eso está vamos a lejísimo. vamos a historia. Jerónimo de Estridón se queja contra esta gente de que ellos hacen una maldición contra los cristianos, que hoy en día los de tendencia judaizante lo quieren quitar, los sefardistas, dicen que no. Hay una maldición contra los nazareos. Sí, porque los celotes se formaron, tú sabes que ya los judíos tenían su diezmo, sus ofrendas, entonces ahora Pues los eso me- romanos, eso me gusta de él. ahora Lo los, ratifica.
Poca gente yo he visto haciendo Sí, eso. me disculpo, no son los celotes. No, que- Eso es segunda vez que lo hace. Los celosos son los avionistas que son posterior ya después. Tú más vas a grande. terminar siendo pretribulación. Lo que pasa fue que se levantó Judas en Eso no es Galileo. Cristo, pero no va a ser el rato, porque no creen el rato. No, porque él no está esperando a Cristo que venga en la nube. Dida Carlos. Él está esperando que venga un burro. No, tampoco así. Dímelo. Yo no El- soy. esos celotes se formaron fue porque ya los judíos tenían su diezmo. Entonces los soldados romanos estaban cobrando un alto costo de impuestos, muy alto, que por eso era que todo el mundo le tenía odio. Incluso en todas las ciudades y departamentos, ellos tenían un puesto, así como Mateo, que estaba sentado frente a la puerta de la ciudad. Incluso, Entonces te voy a dar ellos se información. rebelaron, tenían peaje también te voy a dar una información. ante las exacciones de los altos impuestos. Te voy a información, los sacerdotes del templo. Exacciones, Los sacerdotes. impuestos. Espera que termine. Talento, Milán. ¿Y qué es lo que te pasa? Contabilidad. No te veo la ojera, no te veo la Mira, ojera. Cuando yo le veo la mira, ojera, no está te voy a dar leyendo. información, los sacerdotes. O sea, cuando él no tiene ojera. No, tenían tal, un está negocio, carnal. tenían un negocio. Ellos le vendían a la misma gente el mismo sacrificio. Por eso fue que le entró y le entró a patar. Y Dios le dijo, Estamos a ustedes viendo- les gusta que el pueblo peque, porque el pecado de mi pueblo ustedes comen. Y le voy a decir una cosa. Que eso no es el templo, Le voy a eso no decir es el sacerdote, eso no es el templo. Le voy a decir una cosa. Parátrico. A Jesús, oye una cosa, a Jesús pudieron Lo maduro de acusarlo, aquí. fue por asunto político. Quedó muy bueno. Óyeme lo que pasa. Señores, Había un bacano. temor. De los dos, yo lo acusan de los dos. Sí, y se, pero y se sí. fueron por lo político a lo último. Sí, pero es que de la única forma. Primero lo acusaron religiosamente y después políticamente. Pero óyeme qué es lo que pasa. De la única forma que podían involucrar a que pudieran acceder a agarrarlo preso y acusarlo de edad políticamente. Sí, porque porque los romanos no se metían en eso. los que se quedaron ahí, los sacerdotes, cuando vinieron los macabeos que se quedaron ahí como sacerdotes, tenían un acuerdo político con Roma de que ellos no iban a levantarse en contra de ellos nuevamente, iban a mantener su gente controlada, los sacerdotes. Exacto. Entonces, cuando vienen los fariseos cayéndole atrás a Jesús, mientras ellos no hablaran en contra del gobierno, mientras ellos no tuvieran... No, y el gobierno no se metía en cosas religiosas. No, ellos no, el problema de Solamente Jesús- si Caifás lo llevaba. y cuando viene el lío es que los celotes están haciendo bandas y están armando grupos, los guerrilleros para poder tumbar a los romanos a fuerza de espada, como te dije, con la sica, a fuerza de espada. Pastor, ¿y por qué usted se metió en esos relajos? Dejen allá eso mismo. Sí. Porque mire cómo usted está hablando de historia, un hombre... No, pero yo tengo un programa que expliqué. No, para pero que que usted se perdió toda la postura y todo su juicio. Mira, Cabal, la gente no lo respetaba por eso, pero mire que porte tiene que oye todo lo que él está hablando. Te voy a colaborar con algo. Aprendí lo de los sicarios, ay, no sabía eso, no sabía eso. En el midrajín, Por eso te va a dar zika. Oye, esto los midrajín. Y Pedro andaba con una sica, con eso fue que le cortó. Sí, ahí que vamos. Que no Por fue eso oreja. que se cree Exactamente. que Fue la oreja, fue la oreja. Aunque tú dices, No, me no, puse no. el cuello de Pedro oreja. le dio- manda Pe- Pedro, Me vamos. puse el cuello de ¿Ve que oreja. Jesús le metió el pie? ¿Eh? Ah. Jesús le metió el pie. Claro. Le iba- ¿Tú sabes cuál fue el problema? El problema más grande de Pedro no fue que yo me di cuenta que Pedro tenía, que Pedro tenía material colgante. ¿Tú sabes quién fue? A uno de los siervos del sumo sacerdote, a Marco. Ese tipo podía hacer que Roma lo crucifique. Ahora, mira Así algo, mismo. mira algo, mira algo. Cuando Pedro le llevó a un siervo. Era un delincuente reconocido. ¿Quién? Pedro. No. Sí, pero más. Para mí Pedro era gago. Oíste, Pedro era bruto así como los gagos. Y zurdo, y Como, zurdo. y tú lo ves zurdo, ¿verdad? Es zurdo. Pero oye esto, mira, los midrajín, los midrajín. Tienes que meterte a la historia, tú no tienes esa revelación. Porque los judíos no tienen revelación, ustedes no creen en el So. Pero yo Ustedes no hablan del puedo. So, pero no creen en el So. El padre, ok. Mira, en los midrajín se menciona a Jesús, que nosotros podemos utilizarlo como base histórica de que existió. Y Talmud, Pero el dicen Talmud que él fue- 43b. Sí. Perdón, el Talmud 43a. 47B. 43a. El Talmud tiene muchos datos. Claro, ahora, Son sí, buenos. sí, claro, ahora. El de Babilonia me gusta más. A Jesús se dice que los crucificaron por sediciosos, según ellos. Pues, Ahora, ¿cómo puede decir? sedicionista. Ese Talmud de hay que voy. cosas de Ahora, Jerusalén. fíjate que tiene lógica que ellos hicieran eso, porque imagínate, hubo una revuelta. Claro, Hubo a un cada discípulo- rato. hubo un discípulo que le mochó la oreja a uno, y luego vemos en la crucifixión que están acusando a Pilato, a Pedro, ¿cómo se llama? A Poncio. Nada más tenemos un rey. César, ¿y tú? ¿Qué ¿Tú dices? entiendes la explicación? Hay un lío por él, y ahora lo estamos llevando a los políticos. No, y el problema es que Jesús tenía más gente. Donde Jesús se armaba, se llenaba. Mira, mientras Jesús decía que él era Eso Dios. era, sí. Óyeme, mientras Jesús decía que él era Dios,
Él nada más tenía problemas con los fariseos, con Exacto. la parte religiosa. Exacto. Al romano no le importaba si él dijera que era Dios, porque los romanos tenían más dioses que cualquiera. Juan 6. Donde vino el Vinieron un día problema, para hacerlos rey. donde Ay, vino el mi madre, problema fue ¿qué? cuando ellos lo Qué acusaron lindo, a madre. él, cuando ellos acusaron a Jesús de que él estaba alborotando la multitud como rey de los judíos. Como rey. ¿Y tú sabes quién fue que dijo eso, verdad? Desde que él habló como rey de los judíos, lo metió en la parte política. El mismo cristiano, Caifás. Lo metió en la parte. Es que la única manera que Fue ellos él que podían lo dijo. acusarlo era Y metiendo en la parte política. el día de cuando Jesús entra a Jerusalén, él entra como un rey. Sí, como entraba el rey de la. No, porque se completa la Todo, profecía ahí. todo eso, claro, todo eso se guardó. Entonces ya, es como dice el pastor Bacano, Jesús lo están filtrando como un posible... Imagínate, Herodes está filtrado, Herodes dice, nació el rey, hay que adorarlo. Ya ahí comenzó el problema. Es un problema de 30 años, mi hermano. Ey, ellos estaban esperando, ¿sabes? Sí, pero ese Herodes murió de una vez, como a los 2 años, 2 años y algo. Ministro, Roma estaba esperando la revuelta del pueblo porque lo tenían subyugado. Entonces hay una profecía rondando que dice que viene el rey, Sí. que viene el príncipe, que Los viene judíos el que hay que lo programaban, adorarlo, los judíos lo programaban. y ellos lo programaban como ¿Por un rey, el qué? Mesías. Porque a partir del 586, en el cautiverio babilónico, gracias a Dios que Babilonia hizo una aplastó, ¿verdad? Y se puede decir al faraón Necao, según haciendo llevarse cautivo a Daniel. En el 586 No. Necabo aplastó a Israel. Israel, yo te hablo de No, Babilonia. Ah, ok, Babilonia, ok, Babilonia. ok. Cuando se llevan Edita eso. Cuando se llevan a los No, edítalo. No, tiene que editarlo, pues diciendo eso tú ahí. cuando se llevan, qué buena estamos en armonía. Cuando se llevan a Israel, No, porque aquí lo único que discuten son Velo y Ignacio. Si Velovia estaba aquí, ya no estuviera peleando con él. cuando se Es llevan, Acevedo que lo contradice todo. cuando se llevan, no, que imagínate, cuando se llevan a Israel cautivo a Babilonia, entonces se fomenta lo que es la esperanza mesiánica. Yo sé cómo yo estoy mal. Del Mesías que lo iba a salvar. Exacto. Porque el Mesías lo Nada más tiene que apoyarme. Exactamente. El ungido, que Lamentaciones dice que el ungido fue llevado cautivo, no se volvió a levantar otro. Ahí, por ejemplo, en los Salmos de Salomón, página 70-80, se da la característica del que los judíos esperaban para su tiempo, que era un guerrero, un rey. Ellos estaban pensando en un Mesías espiritual y que no viene la luz. El judío La nunca nube. esperó de que No. una gente haciendo milagros. Fue un tipo que peleara. Claro. Y que Por eso yo arrebatara el entiendo trono. a los judíos, sefalditas, Que como busca- David, que trayera que la no Jacobá, creen que dicen que Jesús no cumplió ninguna promesa mesiánica. O sea, él no vino, no peleó, no guerrió, no libró a Israel de Roma. Y todo eso, eso es lo que ellos Por eso habían 42 antes de Jesús. Claro. Que Y el algunos más, lo habían y uno matado. de los más fuertes, Barcojá. Exactamente. Barcotba. Pero usted tiene. Barcotba. Oye, Esa fue la reverenda. No, Victoria es lo que más tiene. La reverenda Barcotba. Mira, Barcojá, perdón, lo voy a decir como a mi estilo. Barcojá fue tan fuerte Barcotba. que para ponerlo. Ya él dijo que lo va a avisar a su estilo. ¿Tú escuchaste? ¿Escuchaste? No, pero si así que se dice, bueno, la Es pronunciación. Barcotba. Ok. Barcotba. Barcojá. Barcotba. Ok, para ponerlo como Mesías tuvieron que usar una referencia mesiánica, porque eso significa ¿Hijo de estrella. quién significa eso? La estrella de Israel, la estrella, Hijo. una referencia mesiánica. Ya los judíos estaban enseñados cuál era la referencia mesiánica. Habían ciertos patrones que tenían que cumplir el Mesías para ser el Mesías que estaban esperando. Pero líder, tú sabías que de cada Pero en verdad Varón no lo cumplió. Pero, Porque ¿qué? la profecía no ha terminado, Cristo. En verdad, no, Cristo no No, cumplió porque Cristo todavía. cumplió toda la Una referencia parte. mesiánica del Mesías sufriente. Del Mesías sufriente. Ya. Ahora, el Mesías, el reinado ahora, del sufriente. agárrate. Eso Que viene ahora. Agárrate. Eso tiene que Lo ver que con la están fe. esperando los judíos, Sí. Gaby, ponte en línea. Lo que están esperando los judíos es lo que vamos a ver cuando Cristo venga. Claro, El claro. Mesías que están esperando Así es. el que viene. que tiene que ver con, Eso. con las dos grandes fiestas judías. Y el Pa- Mesías político, La el Mesías- Pascua, el que es la Mesías llegada del Mesías sufrido, Y del John- Cordero, de la muerte del Cordero. John Teruá. Y John Teruá, que es donde se posiciona el rey. Así. Porque John Teruá se nombraban los reyes, se ponían los reyes. Septiembre y Jesús- octubre. Jesús llega en la Pascua para ser sacrificado, como decía la ley, Así que llega. y luego llegó 14 y 15 para de ser marzo. sacrificado. Ah, o sea, para hacerse, pero yo pensaba que nació, de que nacer él nació. ¿Qué marzo para nosotros? Y murió bien, No, no, no te que refieras. el Murió día bien. que se cumplió, Eso murió un cuando se viernes cumple- y un domingo. 14, 15 Nisan. Bien. Nisan es un nombre pagano. Exacto, cuando se cumplió fue en una fiesta de Miércoles Pascua. murió.
y se atiende para acá. Y se termina de concretar ahora en Yonteruá cuando dice que la trompeta. Voz de mano. Eso de que la trompeta va a sonar, no creen una trompeta. Es una fiesta. la fiesta Es del una Yonteruá. festividad que no se sabe el día. Oiga, ¿por qué no se sabe el día ni la hora? Porque de Porque esa eso es fiesta dinámico. hasta este tiempo, ningún judío sabe el día ni la hora de esa fiesta. Esa fiesta es dinámica. Esa fiesta tiene que ver con la luna. Y según la luna cambie o llegue, es que se hace la fiesta. Hay que esperar que llegue la luna. Mayormente cae septiembre y octubre. Por eso Claro, o sea, Jesús, en la se fiesta de tiene una otoño, referencia, por eso de Jesús se tiene una referencia en qué tiempo puede llegar, o sea, Y por eso dice el día ahora. pero el día ahora nadie lo conoce. Bueno, el mes pueden saberlo. Por eso Se puede saber la temporada, más o menos. Es un abril. Temporada, va a ser. Bueno, yo voy con eso. Me gustó mejor esa palabra que decirme temporada. ¿Por qué? Porque él dice, así como las hojas brotan, Sí, una temporada. es una temporada. Ahora, Tú me- hay wow. algo importante. Milanés. Hay algo importante. No te siento las ojeras, Milanés. Talento, acércalo bien. Cuando él no tiene ojera, está descarriado. ¿Cómo yo me volteo? Cuando él no tiene ojera, no está leyendo, no está orando, no está descarriado. Ahora, cuando vienen los ojos negrecitos, está metido. Ahora Hay yo algo- quiero que usted le diga a Veloz que tenga este tipo de conversación, que en la vida nada más no es ganar. Él está acostumbrado a estar con el audio. En la vida no, exacto, esa gallo lo que Él está acostumbrado a estar con el audio. Él cree como que el audio está ahí. Ese gallo lo que No, era así, del recetario. No es aquí en esta cabina. Y el señor también, Ignacio, que se tome dos tragos de verdad. Y que aprenda en esta conversación. para que pueda debatir. Lo mandan por el instituto y tú vas a seguir diciendo cosas. No, él se fue a un seminario. No, Ignacio. Pero que no hablen que él no está aquí. Cuando él está aquí, ustedes le dicen No, de es que- todo. es que- Cuando está aquí, manda callar uno. No, es que ya yo estaba con él, tú viste lo que pasó en el tema del recasamiento. digo, no está aquí más. Pero si tú no, si tú no Uno no cortas- lo puede decir, pero porque- si él no corta el estudio, me mata. Oiga, hay que aprovechar cuando Ignacio no esté aquí y hablar de él, porque si tú hablas de él delante de él, te manda No, callar. porque él comienza primero con la mueca, diga. Y yo abrazo esa posición. ¿Cómo Usted que lo hace? abraza. ¿Cómo que hace? ¿Cómo que hace? Y coge el papel y dice, ¿cómo te dijo? Te eché por tierra eso ya. Yo te lo tumbé, ya yo te tumbé la teoría. Seguimos. En su mente, Vale, ¿no te gusta? Vale. Si tú debates con Vale. Vale, yo tuve un debate con Vale. Sí, pero mi mira, amigo. si tú debates con Valey, tú hablas 10 minutos. Y Y él él dice, te dice nada 10 más. minutos. Dale Y 10 él más. dice, moderador, dale 10 más que no he dicho Pero nada. con el debate, pero con el debate con Gaby dice él que yo sabía que esto no era legal. No, mira. Milanés de una exposición como de 10 minutos. Pregúntale por qué. Dida Carlos, este hombre da una exposición como de 10 minutos. Y mira a Valey al moderador y le dice de que dale 10 más, que no ha dicho nada. Pero no fue a mí, Que fue a ti. Ignacio, fue Ignacio. Ay, Ignacio. Y Ignacio. Mira, es importante que sepa. Ignacio dijo así, mira. Ahora, da rabia, porque mírame, él me dijo que le explicara a mí el Ejad. Y yo le expliqué la variación del Ejad. Le expliqué todo. Y después yo tengo como 5 minutos explicándole. Me dice él, que sí, pero yo lo que quiero que me explique el Ejad. Contéstame la pregunta. Digo, yo lo vi. Mira, es importante que ustedes sepan que en el tiempo de Cristo habían dos retratos del Mesías. Un Mesías sufriente. Yo no y un reinante. Mesías- Yo tengo un video en YouTube, tú lo sabes, que lo explicamos 1 hora y pico, de por qué Jesús, por qué Isaías 53 tiene que ver con Cristo. Hasta el sol de hoy, muchas comunidades judías han eliminado ese versículo, ese texto. No es que Maimones de que. Los judíos desecharon, oye, los judíos desecharon en ese tiempo el cuadro del Mesías sufriente. Ellos no les interesaba un Mesías que venga a aguantar chucho porque estaban Y dijeron que era Israel. El mismo Juan se confundió. Sí, el mismo Juan. Claro, el mismo Porque Juan mismo parece que esperaba la libertad, pero era de Roma. Claro. De Lo que opresión. pasa es que Jesús causó una reinterpretación. Alento, mira, neta, Oye, alento. Jesucristo causó una La reinterpretación. ¿Cuál, Juan? Juan En Bautista. ellos y tuvieron que volver a darle para Ándale, hace la pregunta. Pero Esperamos a otro. eso fue debido Para a la atrapar. pérdida. Atienda esto, que es No. importantísimo. Dudó, mi hermano, cuando lo metió en preso. Esa confusión. Juan mira, pensaba que ellos no iban a sufrir así. Mira, Prográmense ustedes. me ustedes sí, hablan. porque ustedes, oigan, dejen ese culto. Oigan, esa confusión a la posición del Mesías tuvo mucha incidencia, o sea, tuvo que ver mucho con la destrucción del templo y el haberse perdido todas esas escrituras que plasmaban todo eso Antes de ella. del Antiguo Testamento. Pero ya antes del templo de la Torá. ya había una fermentación del concepto Mesías. No, pero que Sí, siempre claro. la ha habido. Lo que pasa es que cuando se destruyen, Desde Babilonia. estos Claro. escritos y empiezan de nuevo a reconstruirlo, entonces, que ahí fue el problema con Cristo. Quisieron poner leyes
naturales o leyes terrenales Sí. como leyes divinas. Sí. Y por eso era que Jesús chocaba con los fariseos, Sí, porque claro, el fariseo yo quería entendí, sí. aplicarle la misma fuerza a una ley que que el sacerdote había puesto para leyes normales. Ustedes validáis Exacto. el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Exacto, las leyes tradicionales. las morales. Alajá. Alajá. Entonces, Alajá, ellos la sí. querían poner al mismo nivel. Estamos a nivel de Soto de aquí. Entonces, Cristo, El que esté pechado, que se quede ahí. porque Cristo tiene problemas con ellos, porque Cristo, y se lo dijo muchas veces, le dijo, es que ustedes me quieren poner mandamiento de hombre, que es Alajá. tradición. Y la tradición no es lo mismo que la palabra que Dios dio. Y por eso, por esa razón, ¿Qué es lo que alajá? todo eso conflicto. Pero hay algo bonito también. Alajá. Tú sabías que en ese tiempo cada maestro tenía la facultad. Por eso es que algunos dicen que Jesús no estudió, son unos locos viejos. Cada maestro tenía la facultad de tener un discípulo que le decían amado y era su escudero. Ese discípulo era el único que se le permitía tener arma, tener una espada. Ay, ay, ay. El único, ¿por qué? Porque ese era el que siempre estaba al lado del maestro y para llegarle al maestro primero había que pasar por encima de él. Ya tú sabes, Pedro que estaba loco. Entonces, atiende esto, mira el panorama ahora. Jesús tenía ese privilegio porque era maestro y reconocido por los mismos fariseos. Cuando Jesús hace la cena, Y aparte que tú sabes que cuando Jesús en Nazaret al frente o al posterior había una ciudad, ahora no me llega el nombre de la ciudad. Belén, Galilea. No. Capernaum, Ok, pero que había un nombre específico que donde el dialecto griego era abundante y era rico. Se cree que José, el papá, mientras tenía vida, subía a ser obra del carpintero allá. no, pero el griego era la lengua No, yo no creo que universal. eso estudió, ¿no? Celsa Vidal da evidencia Sí, de que eso no. estudió, Sí, eso estudió. ¿no? Yo tampoco creo eso. Eso Que estudió. ellos mismos lo testificaron. Y ¿Cómo bastante. usted sabe? Vamos eso? a aclarar algo. Eso Es estudió. sus estudios no fue lo que le dieron base a su conocimiento. No, claro que no, Porque hombre. era Dios. Pero tuvo que estudiar porque Sí. si no, no podía enseñar. Incluso el griego, Jesús hablaba de Es que Cristo no viene de que pidiendo permiso. Cristo viene diciendo quítese perdón. No, espérese, mire, ministro. Habían unas leyes Naturales, ¿cómo se dice? Tajantes. ¿Cómo se llama eso? Inquebrantable. Sobre un maestro, sobre enseñar en público. Sí. Usted, y mucho menos. Sí, pero hacer mírame, lo que hizo el boom boom del maestro fue a los 12 años. A los 12 años, y luego de ahí que él vuelve, los milagros le dieron gente. Y donde, No, y donde pero- él llegaba, se le agolpaba mucha pero gente. escúcheme, Y él comenzaba a espérese, enseñar. ¿Por qué Espérese, Nicodemo le dice- espérese, por qué Nicodemo le dice a Jesús? Espérense, la Sabemos, sabiduría de escúcheme. Jesús no depende de lo que aprendió en la tierra, no. Exacto. Pero él estudió, tenía que estudiar ¿por qué? Varón tenía 7 espíritus: Sí. conocimiento, sabiduría, poder, dominio propio. Sí. No había para qué Era estudiar. Dios, Sí, era Dios. pero tenía que tener, y le voy a explicar por qué tenía que Humanamente, tener la por parte leyes, humana, porque él no podía quebrar las leyes. Pero Y mi por líder, ley. lo que a él le dio el boom fue un escándalo. Lo que nosotros llamamos hoy hacer una loquera para hacerse viral. Eso Es que él no está hablando de eso. No, yo estoy hablando de que Estamos de acuerdo Jesús con que tenía decía que así. cumplir las leyes, porque si las incumplía, estaba hasta fuera Ok, de la ley divina. ¿quién usted cree que le enseñó? Escúchame. No, él No, tuvo. Ahora, él aquí es que viene lo bueno. Déjame decir algo. Jesús fue tan fuerte. Ujú. Usted sabe que el judío entra a los 12 años, es que entra a estudiar. Y no, dura no, 18 años, sí. No, a los 7. El judío entra a los 7 a ser cuidado, a ser atendido, pero a ser enseñado. A los 12 que le entra. A ser enseñado a los 12 años. A ser enseñado a los Estudio 12. académico. Y tiene que durar Pero 18 explícalo años. bien. Antes de los 12, quien le correspondía la enseñanza era en su casa. Antes de los 12, el niño se sabe las 613. Sí, claro, porque el papá tiene que enseñar. En la sinagoga se lo repite. Ah, El papá tiene que enseñar, pero académicamente Pastor. el judío entra a los 12 y dura 18 años estudiando. Si Jesús no hacía eso, Jesús no podía Abrir el rollo. pararse En la sinagoga, en público, ¿verdad? abrir el rollo. Hay que ser sincero, Porque ¿verdad? lo mataban. Para él poder, oye, perdón, Ministro. para el ministro de la sinagoga, que era el máximo Abrir el funcionario, rollo. decirle, Toma el lea, rollo. eso no Tú era así. tienes que El tener. lío, pero- Una pregunta, oye, ahora, ¿cómo es posible Pero que eso no si- quita lo que tú dijiste. ok, No, ¿cómo yo es- sé, yo oye, sé. Ahora que ¿cómo la es- sabiduría no escuche, depende de lo que aprendió aquí. No. Escúcheme. No, estamos claros Ahora, en eso. ¿cómo es posible que Cristo, una figura tan verdad grande como Jesús, Ujú. que estudió en su época y tuvo alumnos con él y maestros, Ujú. no he mencionado en ningún libro de historia? Oh, pues eso está manipulado. Sí, pero no he mencionado. No, No. Es que no va a ver. Ninguna escuela, ningún pensamiento habla, por ejemplo, Pero de sin Cristo. embargo sus escritos No, es y que- sus es que- palabras es que el enfoque- muestran es que que- él oye, Eso sería atribuirse una fama del Mesías. No, es que el pueden enfoque de tenerla, Cristo pueden no tenerla. era ¿Por ser un qué maestro Nicodemo le secular. dice a Jesús? No pueden tenerla, varón. ¿Por qué Nicodemo le dice a Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro.
Porque sabía. No, por lo mismo que yo dije, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Escúcheme. No, Es que la pero- obra pero- la obra Fue la señal que le di en el boom. Pero escúcheme, señores. Es que le estoy hablando de cosas Cosas que diferentes. se caen de la mata. Un hombre que era prohibido que tú enseñaras si tú no eras un Pero mire lo que pasa, permítame hablar la palabra. Discúlpeme para terminarle. Oiga, era prohibido que usted ponerle la mano a ese rollo si usted no tenía la No capacidad solamente eso. de Tú maestro. vas a decirle a él. Tú decirle a él. ahí arriba, ¿oíste? Oye, tú decirle a él, sígueme. Si Jesús no era maestro o no estudió, Tú tenías que tener un le avance. hubieran hecho lo que hizo Nuria. Exactamente. Ven acá. Ándate No, tu pero diploma. mira qué es lo que pasa. Pero déjame terminar la idea, que no me han dejado terminar. Pero mire qué pasa. Jesús Por 2 horas grabando. ¿Cómo? Jesús tiene fragmentos de sus dichos que, Logias. que concatenaban Logias del Señor. muchísimo. La logia del Señor. Oiga, muchísimo. ¿Tú sabes con qué? Con el pensamiento de Gilet Sí. y con el pensamiento de Chamán. La famosa frase, hagan con el hombre lo que quieren que hagan ustedes. Eso es una frase. No, Es una fra- es por, una eso, frase por divina. eso es Es cierto. que se dice que Jesús fue tan verdugo que Jesús tuvo la capacidad de escuchar a Gilet, escuchar a Chamán y él sacar su propia Y conclusión. vete más lejos. Jesús hablaba griego. Ya. Yo me voy a parar con eso. Jesús no habla todo el idioma. ¿Sabes por qué hablaba griego? Todo el Y voy a idioma. mencionar a Piñero No, ahora. todo el idioma no. Vamos a mencionar a Piñero. Todo el idioma hablaba Sí, eso. Piñero es duro. Piñero es duro, mi respeto para Piñero. Que se estudia. Jesús no hablaba Pero nada. Jesús nunca estudió en ningún lado. Oye, Él es agnóstico. Y Él lo no más se- grande, le voy a decir dos Cuando- Él enseñanzas. hablaba los tres idiomas, Mira. arameo, griego y hebreo. y latín. Yo tengo datos de eso. Latín. Sí, latín, te voy a explicar. No, creo no. Sí. Hablaba latín, Sí, amigo. porque históricamente Pablo, los Pilatos, las audiencias no lo hacían en griego ni lo hacían en hebreo. Y a Jesús tuvo una audiencia en su propia casa. No, él tenía un traductor ahí. Vamos. Google. Sí, traductor. Ministro, A ver, oye, mira para acá, mira para acá. No puede, no. Cuando le dicen a Jesús, mira para acá, cuando le dicen a Jesús, ¿será que este se irá a la diáspora y le enseñará los griegos? ¿Cómo una gente saca una conclusión así de una gente que no habla griego? Es que le entre líneas. ministro, oiga otra cosa que aparte Es que pasaba eso con da- Jesús. ok, todo eso son Escúchame. Eso todas esas aprendí a conclusiones, lo que yo digo que son Leí un libro en una noche. Maestro, maestro, escúchame. Mire, escucha a Jesús lo que Jesús hace. Jesús Nuestro maestro fue se preparado. encuentra con los fariseos y le Fue dice a muy los preparado. fariseos, escúchame, le dice a los fariseos, ustedes son sepulcros. No estudió. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Pero es otra cosa. Eso es otra Sí, cosa. pero con los milagros. No tenía aval de nada. Aval de nada. Que él no usará su No título. tenía aval Es que de no le nada. interesaba eso. Pues la pregunta que hizo Milán está muy buena también. ¿Por qué nadie dice lo tuvimos aquí? Ministro, Aquí. escúcheme, pero oiga, para que usted Aquí. vea. Igual que el bandido Ey. de Gamaliel, Ey. que no quiso poner a Pablo porque supiste que tu discípulo Steven. se unió al cristianismo, no lo quisiste poner como uno de tus estudiantes. Exacto. Bandido. Steven. Dígame, voy ahora. A Jesús nunca le interesó una posición secular en todo. Pero jamás. Pero además Pero de eso, había que mírame por ejemplo, Y menos judío. le tenía cómo odio. yo, en el grupo donde estábamos, cómo yo Espérate, ¿cómo lo yo vi? sacaba los diplomas? Espérate, ¿cómo lo Cuando vi? alguien estaba hablando disparate, dije que no he estudiado, no he hecho nada, le dije, no, yo tengo un cuarto aquí donde tú, y tú sacas lo que uno ha estudiado, es lo mismo, Pero, como usted se lo dijo Ignacio. pero ¿cómo tú Varón, crees? no es por nada, pero yo tomé de teología académica. Sí. Eso es cuando hay que sacar lo que se saca, eso no es para estar. Oye. Soy teólogo. Sí, pero mire qué es lo que Pero pasaba con ¿cómo Jesús. tú ¿Por crees qué Jesús que los manifestaba? judíos en el Midrajín, los demigraron, van a tener una posición académica con Jesús? Mire, es que No, pero por lo Jesús. menos una es- referencia de es que que, llegó con mire, alguien a mire, los si pies de Jesús- Lo mismo que Nicodemo. Que no Mire, aparece, si compadre. Jesús no hubiese tenido ese Pero aval ellos político. lo decían. Escúcheme, maestro. Ellos lo decían, ellos decían, este hombre nunca Maestro, estudiaba. escúcheme, mire, cuando Jesús dice. Había de conocimiento. Escúcheme, cuando Jesús Había de dice. conocimiento. Cuando Jesús dice. El pan no se le puede echar a los perrillos. Está utilizando Una figura, una retórica, creo que. Sí, pero él está utilizando un lenguaje. ¿Cómo se llama esto? Un lenguaje exclusivo de Es que no este tipo. es que no importa, ministro. Perdón, de Chamay. Sí. Cuando Jesús utiliza Era frase Ese era de Jonathan, donde ese le lenguaje, dice el de los perros, donde era le de dice, Rabbi Jonathan. donde le dicen serpiente, generación de víbora. Cuando Jesús hace eso, está poniendo en práctica la forma de enseñar de Y Shammai. el tema de Jena, ¿quién era? Y cuando él, ¿Otra vez le parece a Aika? y cuando él Esa parece viene, a Aika. cuando él viene con la mujer adúltera, El señor era judío. cuando él viene con la mujer adúltera, él está aplicando conocimiento de la escuela de Giler
que era más dócil con las mujeres. Entonces, ahora, ¿qué sí yo creo? Según este, Él hizo la escuela. ¿Tú sabes por qué él hizo la escuela? Para que ni la ley humana pueda detenerlo. Lo detuviera. Porque él mismo sacó su Dame un propia segundito, conclusión. Cristo no fundó una iglesia. No, Cristo no fundó una iglesia. Claro ¿no? que no. no, ¿Qué fue lo que Cristo fundó? Nada. no el pueblo. Él no vino a fundar nada. Él vino al pueblo. Cuando él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no iban a hacer una iglesia. No, digo, Pero es que no. el término. escúchame, yo no entonces, estoy eso hablando no de un existía, edificio. no Yo existía. Pero yo no estoy hablando de un edificio. Está bien, No, Sí, ok, sí, ok, pero está bien. es que iglesia en ese tiempo, el Era término asamblea. no, Tú no para- puedes decir- para ese tiempo Iglesia. era una reunión, se le llamaba así a la reunión política, a una reunión de esclavos política para Pero él no militar. entiende eso. No, No tiene que ver nada con iglesia. escúchame. Jesús aquí se ganó, compró la iglesia. Él, mediante su propia sangre, se ganó un grupo de gente que no eran pueblo. Tú no puedes apoyar eso, y no lo había hizo iglesia, parte no puedes. de No, la no. iglesia. Yo Oye, creo que sí que había iglesia, claro que sí. Había, pero había es que. asamblea. Ahora, la iglesia como tal Yo de creo Cristo, que como Cristo Sí, fue pero él no pensó en Claro que sí. iglesia. No. Jesús no pensó en iglesia. Cristo, Yo creo que sí. Como Cristo no judío no pensó. pensó en iglesia. Yo creo que Las sí. reuniones, Jesús hermano, pensó en su pueblo. Las reuniones ya eran iglesias, varón. Hermano, hay pero- pastores, hay Jesús no solamente pensó en su pueblo, Jesús pensó en todos los linajes de la tierra. Porque era la simiente de. Mira, escucha, Oíste, que tenía la mira, promesa. Incluso escucha, la palabra edificaré o codomeo en griego significa Mira, construir. escucha, Construir mira, una iglesia. O sea, que él iba a ser un pueblo escucha, exclusivo para él. Escúchame, él pueblo, sí, pero era un pueblo, pero eran seguidores de. Claro, ¿qué tú crees que es la iglesia? Sí, pero Seguidores. la iglesia no podemos poner, recuerda que tú decirle a Pablo o a Señor iglesia no es lo que hoy en día conocemos. No lo Claro, no es lo que mismo, no, no es lo claro mismo. que no, para ese tiempo, No, para ese no es lo tiempo mismo, no era lo que no igual- era lo que igual que terminó. tampoco- Claro, tampoco él la formó palabra- una iglesia, a mí no pero me- como nosotros lo conocemos ahora, pero para ese tiempo Para ese no se tiempo conocía así. no se conocía como hoy en día No lo era el conocemos. término Para de mí- para mí iglesia. lo mismo. Igual que la palabra herejía, es no lo mismo que No, antes. Escúchame, ¿cuál es la Exacto. diferencia entre la iglesia de ayer, el concepto y el de hoy? ¿Cuál El es? concepto es. El concepto es que antes un lo que se le llamaba iglesia era una reunión reunión. Está bien, política. Una reunión. No, pero reunión. Ahora es un Eso es cuerpo. concepto. Escúchame. Sí. ¿Cuál es el concepto de los apóstoles de la iglesia primitiva y de hoy? ¿Qué diferencia hay? Mira, si tú te das cuenta, los mismos discípulos del Señor participaban de la sinagoga. Eso es el número uno, que tú tienes que entender. A lo eso. primero. No, yo estoy hablando de los discípulos. Yo no estoy A lo hablando, primero. ya lo helenístico, ya eso se fue. No, a lo primero. A lo primero. Cuando comenzaron a maldecir los nazarenos se tuvieron que ir. Pero, Y cuando ¿dónde? comenzaron a Pero, poner, ¿qué siglo ay, es? ¿eh? ¿Qué siglo es ese? Antes del siglo II me parece que fue. Entonces, ¿pero cuándo? ¿Dónde? Se comenzó a expandir la iglesia, varón, cuando se comenzó a expandir Pero la a iglesia. eso. Hubo una maldición sobre los nazarenos. Ok, pero eso lo. Jerónimo de Estridón. Sí. Sí. Tiene una referencia sobre eso, que los cristianos se quejaban, porque cuando ellos participaban de la sinagoga, Sí. con el fin de, tú sabes, Dame un darle culto, un segundito, Dios Carlos. La diferencia es que aunque ellos iban a la sinagoga, los judíos no eran la iglesia. Los Escucha- judíos que no aceptaron a Jesús no eran de la Escúchame, iglesia. dice- Escúchame, es que que- ellos es que- fueran a la sinagoga. pero- Escúchame, pero dame, tú Es me que estás grabando. tú- Escúchame. Que ellos fueran, en un principio, ellos iban a la misma sinagoga que iban los judíos en Shabbat. Escúchame, pero los judíos que iban en Shabbat, que no habían aceptado a Cristo, no eran de la iglesia. ¿Puedo Ni hablar? pertenecían a la iglesia, aunque ¿Cómo? porque la iglesia no es un No. edificio. Es que el problema No, es edificio. ese. Escúchame, la iglesia, la sinagoga era un sistema. Nadie está hablando de forma de edificio, o sea, ustedes ya. Escúchame, Pero es que escúchame. el término iglesia ellos no lo conocían como lo conocemos ahora. Pablo decía, Esos discípulos. Pablo Es que decía, él quiere cuando- hablar, yo lo estoy dejando hablar, escúchame, espérate, yo lo estoy dejando hablar. Es que Escúchame, iglesia era un lo estoy dejando grupo de hablar. personas reunidas. Pablo dice, Sí, pero no se cuando conocía como iglesia, se conocía como congregación. Sí, claro. Iglesia, Sí, lo estamos mismo. de acuerdo. No, es que ahora es que le pusimos el término. No, que iglesia es griega. No, es lo mismo, o sea, se le puso, pero el problema es que el sentido como antes estaba no es el mismo de ahora. Congregación, eso mismo, Mire, reunión. mira, pastor. Pablo le dice a los corintios, Sí. cuando os reuní como iglesia, Como reunión para congregarse. entonces, ahora yo lo que quiero que tú me saques de ahí a los judíos. Espérate, yo lo que quiero que tú me saques a los judíos de ahí, porque la iglesia no es un grupo de gente que se reúnen con diferentes conceptos, no. Pero La nosotros iglesia, estamos escúchame, en un tema muy bonito. la iglesia de Cristo Sí, son tienes razón. todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero Y y han tenía- nacido y de tenía nuevo. la doctrina Si no han apostólica. nacido de nuevo, puede ser judío y vivir Torah y no de la Y iglesia. tenía la doctrina apostólica. Claro, no sé, pues, ahora eso puedo, es ¿sí o verdad. no? Eso es Los judíos verdad. estaban perdidos. Ahora, Cristo, ahora y están perdidos. ¿puedo sí o no? Ya, ya yo te dejo hablar. Ok, Cristo no vino a fundar una iglesia.
Sí, la de él. La de él, sí. La de él, yo no. Claro que sí. No, él vino a ser un grupo Mateo. exclusivo aparte. Mateo lo La dice. iglesia. Sobre Sí. esta confesión, o Colomeo, construiré mi iglesia. Sí, iglesia. pero congregación habla de su reunión. Construiré mi congregación. Sí, pero, ¿Cómo así? pero aún así el término, o sea, yo lo que estoy diciendo es que el término iglesia no puede entenderse como que el término que hoy en día Como se utiliza congregación, no. es lo que él está diciendo. Él fundó Que él vino a crear una una congregación. iglesia Yo creo que sí, porque a ese tipo. No, porque en sentido No, general él ese- vino a formar su grupo. a su grupo, Pero claro. Pero ese grupo, no se conocía como como iglesia ahora, como No, actualmente como se la conoce. ¿Cómo se conoce ahora? Era su pueblo. Eso, hay diferentes, mira, hay diferentes tipos de, por ejemplo, yo no veo diferencia. escúchame. Fue como yo le hice la pregunta. Yo le hice la pregunta a él. ¿Cristo fundó el cristianismo? Claro. Sí, claro que sí. No. ¿Quién fundó el ¿Qué? cristianismo? ¿Judaísmo Pablo, lo fundó? Pablo fundó. ¿Quién lo fundó? Según los judíos fue Él Pablo. dice que fue Nicea. Ese no, va al no, barazo. 300. Es que, mira, Vamos a meter escúchame. otro debate ahí. No, vamos a meter otro debate. Eso, no. Pablo era cristiano. Pablo era seguidor de Cristo. Pero era cristiano porque cuando Seguidor de Cristo. él está dando el testimonio. Pero no era cristiano. No, espérate. Cuando él está dando el testimonio de cómo se convirtió, el Felipe, que me llama, Agripa. me dice, por Agripa. poco me persuade a ser cristiano. ¿Y cuál fue la respuesta de Dice, Pablo? Ojalá, no solamente tú, sino que todo el que me escuche sean hechos tales. No, dilo bien. Omitiste una frase. No, pero omitiste una frase. Sí, yo lo tengo. frase cristiana. La pregunta es, ¿Pablo Era era una manera cristiano? despectiva, pero Pero era una Pablo- manera Pero lo despectiva. asumieron, ¿Era cristiano? lo asumieron. Todo el mundo lo Pero sabe. no, ellos no lo asumieron. Los primeros discípulos no asumieron esa. No lo asumieron. discípulos que no lo llamaran a Jesús. Dame un segundito. Vamos a ver. Escucha aquí. Jesús era judío. Jesús era judío. La asumieron, la Jesús asumieron. era judío. Sí. ¿Quién le llamó judío a los judíos? Pero no la Biblia. Sí, ¿quién le llamó judío? Sentí un turno, En el Éxodo, ellos eran judíos. Oye, No, espérate. No, porque los judíos porque provienen de Judá. De Judea. Te voy a decir, ¿dónde está Judea? ¿Dónde está Nazaret? No. Escúchame, ¿Dónde está están Nazaret? equivocados. De Judá. ¿Pero dónde está Nazaret? Nazaret está fuera de Judea. Escúchame. Escúchame. Belén está fuera de Judea. Te hago la pregunta. ¿Abraham era judío? Haceme disipa tu enojo. No, Moisés era... étnicamente no. No, todavía no había Oye, venido. Moisés era judío. Moisés, no. Tampoco, todavía no estaba. Que vamos a decir uno de la tribu de Judá. Hebreo era. ¿Cuándo se le comenzó a llamar judío a ellos? Judíos se les comenzó a llamar a ellos Con la división cuando de los dos reyes. con la división de La los dos división de los dos de reyes. Judea Del norte e y del Israel. sur. Exacto. Con Jeroboam. Ahora. Y Roboam. Ok. Eso no es un término que se lo puso Dios a ellos. Se lo No. pusieron entre ellos mismos. No es válido. No. Los pueblos que lo tenían cautivo y esclavo les se lo pusieron a ellos, Ok. pero ellos no se denominaban así. Eran judíos. Ellos se llamaban hebreos. Te fuiste ahí, Milán, te Hebreos. fuiste. Escúchame. Ellos eran judíos. Sí, no, pero fue para diferenciarlo pero de los Está del bien, norte. está bien. Exacto. Pero eran judíos, ¿sí o no? Pero que ellos lo llamaron los reyes así, igual que el cristiano. Está bien, pero en el Nuevo Testamento. Escúchame, no lo llaman los judíos. Y los mismos que escriben los evangelios, que son judíos, no le llaman judío al pueblo. No, escúchame. Sí, Que de hecho le ya no le llaman judío, es palestino. No, pero eso es un disparate. Sí, Escúchame, le dicen judío Eso fue por la guerra que hubo 1000 años después en Israel. Escúchame esto. se le llamó judíos Yehudá. ya por el ¿Dejaban de ser hebreos? No dejaban. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo era cristiano, sí o no? Escúchame, ahora yo te voy a Era cristiano. Sí, pero voy a decir, voy a Pablo contestar. de Cristo, pero la palabra cristiano no querían ellos que se lo llamaran, Pero porque era era de cristiano. Cristo. No. Mírame. Vamos a leerlo. No, Pablo lo asumió. Y Pedro también lo asumió. Sí, Claro. escúchame. Lo asumieron porque, aunque era despectivo, era como los hebreos, Sí, pero los que mira. cruzan el río. Lo aceptaron. Pero espérate, Lo aceptaron. oye, pónmelo a mí. Te voy a decir algo. Yo te dije a ti, solamente existe la palabra cristiano 3 veces en la Exacto. Biblia. 3 veces. Y en la tele lo asumieron. Los dos líderes de la iglesia lo asumieron. Escúchame, Pablo no. y Pedro. Algunos Escúchame. Es como cuando le Si dicen. Mateo lo dice, a mí no me Es como importa. cuando le dicen a un muchacho lo mío, tú eres activista, porque lo ven igual a mí. pero escucha. Es relajándolo y todo, pero lo asume no me importa a mí. Escucha, No me mira, importa a mí. escucha, mira, espérate. Primeramente se menciona en el capítulo 16. De hecho, se menciona por 8:11. primera vez, sí, 8:11. O por primera vez. Hechos 11:26. Hechos 11:26, sí. Se menciona por primera vez
a los seguidores de Cristo cristianos en Antioquía. Pero entre ellos no se llamaban, sino que los antioqueses le decían así. Exacto. De Porque- manera pero ¿por qué? despectiva. Ahora, No importa eso, sí, no ahora, importa. pero está Lo bien, pero asumieron. ellos no lo asumieron. En Pero el sí, vecino no lo asumieron. Tú no puedes, En el vecino pero no oye, lo ¿dónde está el caso? Una cosa es que tú digas, yo soy Vamos al cristiano texto, como varón. orgullo, y otra cosa Se es que me está la entrando gente... el Espíritu Ignacio. Cállese, varón. Una Vamos al cosa es texto. que tú digas, yo soy cristiano, una cosa es que tú digas, yo soy cristiano con orgullo, Ellos como lo lo, decimos, asumieron, varón. como lo decimos nosotros ahora. Y otra cosa es que la gente dice, ahí están esos Ellos lo cristianos. asumieron. Sí, Ellos pero empezaron a llamar Pero el joven también lo enseñan. Pero era porque eran Vamos a seguidores ver. del Cristo, era burla por el Cristo matado. Ellos lo asumieron. Mira. Pero era una burla Mira, para ellos. Pero como el Cristo matado, era una burla para ellos, pero a ellos les gustaba. No, no era que les gustaba. fue que- Sí, porque ellos sabían que era porque seguían a Ellos lo Cristo. asumieron. Mira, yo te, Sí, yo te voy a pero decir yo no algo. lo Te voy a decir la Yo lo diferencia. quiero leer. Mira, escúchame. Mira, ese aquí, oye. Ya nosotros sabemos de aquí, escúchame. Cuando Pablo y Pedro hacen la diferencia de ser cristianos, los dos hablan de que ellos, le decían así por despectivo. Número uno, cuando Pablo le dice eso a Agripa, le dice, quiera Dios que por poco o por mucho, Me persuade. es decir, que ya... O sea, léelo bien, para, Manuel. Pero, dame un segundito. Léelo. Escúchame aquí, ok. Léelo. Él dice, por poco, por mucho, Sí. sea que. Pero lo seas, y no solamente tú, sea, sí. pero sea que, dime lo que sea que. Sí, No pero solamente tú. sí. No, pero que sea que. Pero que lo sea, ese término. como No, hacer- no. Que sea que, Pero, dime. pero te voy a decir algo. Que Que sea cristino, varón. No, escúchame, que a mí no me gusta eso, varón. Escúchame, la pregunta es, ¿qué es lo que él le está diciendo que por poco Responda. hacer? Pero yo te voy a Responda. pero lo voy a responder porque no sé, es que él me interrumpe. Responda. Pero yo lo voy a responder, es que me interrumpe y todavía yo no he terminado. Dale. Espérate. Cuando Agripa le dice eso, por poco me persuade de ser Y cristiano. tú cálmate. Ok, Pablo le dice. Perdón. Que ya estaba en boga el Pablo cristiano. Porque si él dijo. Porque eso por capítulo- poco me persuade, Estaba regado eso. estaba regado. Eso lo sabe todo el mundo en la Capítulo Romana, en 20, San Salvador, en Sí. el Púrpura. Ahora bien. Capítulo 20 y pico Eso por ahí. lo No, pusieron yo creo que capítulo 26 por ahí. Capítulo 26. Yo creo que sí. Bien, capítulo 26. Cuando Pablo le dice esto, la respuesta de Pablo indica que eso era un término despectivo, y Pedro también cuando le dice en su primera carta, también se refiere a algo despectivo. Los dos significan, mira, Pablo dice, quiera Dios que por poco o por mucho, es decir, ojalá tú vengas aunque sea por eso. Eso es lo que está diciendo, ojalá que tú vengas por eso. Pero que tú y los que están aquí vengan al conocimiento de Dios revelado. Pedro dice esto en su primera carta, capítulo No, pero no te vayas. Pero yo no te vayas. yo te voy a... Espérate, Milanés, espérate. Pero déjame. Quítate de ahí, Milanés. No te vayas. No, pero Eso. Vamos a darle 5 minutos a lo de la iglesia, que él dice que Cristo no fundó una iglesia. Sí, pero escúchame. Su iglesia. Eso sí Dice, no es blasfemia, varón. sí, Lo que es una fundación de denominación. No, En la no, mente el de cristianismo Cristo, no lo oye, vino- en la mente el de cristianismo no lo vino a- Cristo vino en su mente, nunca pensó. Él dijo, formar a mí no una dejar seguidores. Iglesia, Sí, un Mateo- pueblo. es que es No lo una mismo, iglesia, un congregación es lo pueblo. mismo. No, tal vez yo te creo. Es que tú La iglesia es un pueblo, pero en ese tiempo ese término no era usado para el pueblo, era usado Bueno, para... yo te creo si tú dices que Cristo no vino a formar literalmente cristianos, que se Eso- llamen cristianos. cristiano, Tal no, vez, no, tal vez literalmente cristianos, pero sí una iglesia, sí una asamblea, sí una reunión. Una asamblea, una congregación, Claro. él vino a dejar En el tiempo de discípulos. Cristo, Él vino a dejar señores, discípulos. en el tiempo de Cristo, ese término no se le daba a la iglesia reunión. como hoy en día Espérate, que se no fueron, le da, se fueron aquí. Mírenme. Ok, él vino a formar discípulos, pero discípulos ambulantes y nómadas. Pero esa fue, ya no le Él vino a No, formar porque él formó una congregación. Claro, un grupo. porque él Ah, le que en ese dijo, tiempo no se él le llamaba dijo a iglesia. Pedro, apacienta mis ovejas, después que me maten a mí te van a matar a ti. pero Eso es lo que le está diciendo. recuerda, mira, te voy a decir algo, Habla mira. de iglesia, Entonces, mira, el problema es que estamos confundiendo el término. Lo que llamamos hoy iglesia hoy. No es lo mismo que tú estabas diciéndole a Jesús que estaba creando iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Eso es lo que estamos haciendo. Diga la diferencia. La diferencia es que cuando tú dices una iglesia, vamos para la iglesia, un ejemplo, ese término es moderno, actual, vámonos para una... No, esto es un templo, esto es una casa y ello era una cueva. Sencillo. Escúchame aquí, óigame. Cuando yo dije la palabra iglesia, Pablo decía, la iglesia descarté de tu la casa. palabra edificio. No es difícil, Escúchame, escúchame. Cuando hablo de la ¿Qué está iglesia, hablando de edificio? Cristo, No, la estoy Biblia, hablando de concilio. oye, Cristo dice que concilio. Escúchame Concilio. aquí. Escúchame Eso aquí. no es- Pero los concilios forman Si iglesia. los concilios forman Mírame, iglesia, forman grupos. no me vengan a extrapolarme con disparate. Usted- No, eso es lo que... Escúchame aquí. dice iglesia. La Biblia dice que Cristo con su propia sangre. ¿Tú crees que Cristo vino a hacer los pentecostales? Escúchame. Y los Ustedes adventistas, se están yendo por la Eso no- tangente. eso es denominación. Están hablando tonterías. Escúchame aquí. Eso es Que denominación. quieren evadir lo que les voy a Es decir. ilegal. La Biblia No, dice ahí que. sí. ¿Quiere ver? La Biblia dice
dice que él con su propia sangre compró la iglesia. No denominación, Escúchame, no denominación. olvídese de denominación. El cuerpo místico de Cristo que está compuesto por hombres y mujeres, primero, que han nacido de nuevo, producto de que han sido lavados en la sangre de Cristo. Cuando en el primer siglo judíos y cristianos se reunían en la sinagoga, Judíos y helénicos. ok, los únicos cristianos eran los que habían aceptado a Cristo. Los que estaban en el judaísmo estaban perdidos en pecado. Olvídese, eso no es la iglesia. No, Ya, escúchame, mira. no me hagas, no me dejes. Mira, te voy a decir algo, que a ti te escapa. Mira, la iglesia en el primer siglo ya estaba dividida. Vamos a acabar con ese texto. Con ese texto acabamos. Ya tú has hablado mucho, ya cállate. No, es que Entonces, Estamos con la unción de Ignacio, cállese. no, mira, eso hace que la gente no me Entonces el rey Agripa le dijo, por poco me convence de ser cristiano. Pablo dijo, a Dios ruego que por poco o por mucho coma, Sí. no solamente tú, sino también todos los que me escuchan en este día lleguen a ser como yo. ¿Cómo qué? Cristiano. Lo que le dijo Agripa. Seguidor de Cristo. Cristiano. Lleguen a ser Cristiano. cristianos, se acabó, ahí se acabó. No, Es que no espérate, puede ser espérate, así. No, espérate. es que no, hermano Espérate. mío, no haga Lleguen eso. a ser como yo, No ¿qué? es, no diga, Cristiano, no ya haga pastor. eso, no haga Ya, eso, se no fue. haga eso. Ya, ey, No haga ya, eso. No, voy pero a cerrar, una pregunta, voy a una cerrar, mira, Escúchame, ya se dame un segundito. acabó. Déjame hacer una pregunta. ¿Usted es cristiano? Yo sí, claro. ¿Usted es cristiano? Seguidor de Cristo. Seguidor del Mesías. Sí. Mesiánico, Ahora- mesiánico, que es lo mismo. Usted es cristiano, ¿qué es lo que Mesiánico, significa puedo Mesías? decir Cristiánico, usted. ¿qué Oye, es? mesiánico, ay Dios. No, en ese término. Ay, Dios. Pero escúchame. Ay, Dios mío. No, yo me pongo de este lado, yo me pongo de este lado. Espérate. No Escúchame. me hace Acevedo, yo quería ayudarlo. Eso. Pero así no, Acevedo. Así no. El término no existe un cristiano. Pero dame un segundito, pero ya él lo leyó, Acevedo. Hay que ser, que hay no que hagas eso, que la gente no me va a entender. No, Acevedo. Pero es que no haga eso. Acevedo, no tienes que alterarte, no te alteres. Es que no. Vamos a terminar. Pero- 2 minutos y 2 minutos. Pero es que él leyó el texto. Pero es que yo no Pablo tengo dijo, yo no tengo nada. pero no tienes que alterarte. Lo que te estoy diciendo, espérate. Está bien, termina, Acevedo. Escúchame, Vamos a escucharlo ahora después de ese Cristo no texto. vino- Espera, dame un segundito para que siga. El texto dice, ojalá lleguen a ser como yo, cristiano. Ok, Pero- dale desde ok, ahí. Pero si pero padece escucha. como cristiano, no se avergüence. Sí, pero tú tienes que leer el versículo anterior. Dice, Ajá. así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o perteneciente a negocios ajenos. Pero escúchame. ¡Ay, Dios mío! Pero escúchame. Ignacio, ¿qué tú me has hecho a mí después? Pero escúchame. Dale. Pero escúchame. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. ¿Por qué? Antes glorifique a Dios en esta parte. ¿Por qué? Porque un cristiano, ¿Qué? en aquellos tiempos, era como un evangélico. Eso Los años te 80 gana, aquí, te gana usaba ya. una Biblia, era una vergüenza. Pero lo asumieron. El líder más grande, Acevedo, tú eres inteligente, el líder más grande y Pablo están asumiendo la palabra cristiana. ¿Cuál es el líder más Sí, grande? no me- Pedro, para mí. y Ahí Pablo. está, mire, le bajó No. a Pablo. Le bajó a Pablo. No, Pablo, más Quiero leer un fuerte. texto bíblico. Quiero leer un texto bíblico. Está bien, pero, ok. No, Pedro era el líder, pero el más fuerte, Sí, el más pero fuerte, tú era sabes que el hablar de comandante Pedro- Pablo. pero para hablar del líder de verdad hay que hablar de Pedro y Pablo. Ahora grábame aquí. Y si tú Pedro quieres, era de porque- la No, Constitución. pero Escúchame no aquí. no lo vamos a permitir. Escúchame aquí. En Hechos, El comandante óyeme, Pablo. óyeme. No voy a dar énfasis por eso, porque dijo el maldito Pablo ese. Yo no tengo que Escúchame. hacerle caso. Escúchame. Si nadie puede hablarme de Pablo Óyeme, así. Nadie. Cristo, Por eso nunca he óyeme, ido allá. Vamos a ver lo que le dice Pablo Ni voy. a los hermanos en Éfeso. Pablo dice, por tanto, Se mirad fresco. por vosotros mismos. Hechos 20:28. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él compró con su propia sangre. Si Dios adquirió un pueblo para él. Los judíos solamente eran Sí, pero yo no voy a dejar que ustedes hagan una Escúchame, masacre. escúchame. No voy a dejar que ustedes hagan Los una masacre de judíos, eso. óigame, No, los no, judíos, cuando yo me Mira, permito. bonito. Mira, escúchame, esta los palabra judíos, escúchame, cristiana, dame un que me segundito. permitan. Los judíos eran étnicos. Manito. En la iglesia tiene un sistema diferente a la nación de Israel. Aquí no existe judío, ni existe griego, ni gentil. Aquí son todos partícipes mediante Cristo de esta redención. Vamos a acabar ahí ya que me duele el brazo. Esa palabra- esa palabra está- Este no tiene mujer. No, Nosotros no. sí. Pero- ¿Usted pero- no tiene tampoco? No, yo Ah, no ustedes tengo. los dos se después. pueden quedar hablando. Escuche. Usted tiene la suya, déjele la cámara yo dos. Escuche. Nosotros tenemos mujeres. Mira, los judíos tratan de. Vamos, Oye, la oye, Ariane. Sí, yo tengo mujer, ¿no? Mira, un usado de Satanás, si no la Sí. batería a usted. la un palabra usado. cristiano es tan exclusiva que aún la Brit Hadashah del 1999, Biblia judía, ortodoxa, conservadora, RT, tabla legalista, no le quita la palabra cristiano.
y después toda la cambia a términos hebreos. No, cuando me permite. Wow, Dios mío, no. O sea, pero están No, él lo sabe. ¿están hablando a la pared? No. Ya, Acevedo, ya. No, pero. No. Está molesto, es Jesse. No. Sí, él se molesta cuando pierde. No es eso, Él no se es molesta. eso. Está bien, dos minutos. No, es la reacción. 2 minutos de que No es eso. váyase para su casa. Miren, esto se acabó aquí. Estoy sudado y estamos todos, pero ya no puedo permitir esto contra mi amigo Acevedo. No es eso. Ya está. Lo que pasa es que nos llamaron cristianos despectivamente, pero se aceptó porque se entiende que éramos seguidores del Cristo. Somos siempre fuertes. Ya, porque tú sabes que tú sabes que está en ti. No, lo que pasa es.